Ya amanece sobre la ciudad de Santiago y la jornada va a ser cálida, amable. Jornada de domingo en la que hacemos Mesa Central acá en Canal 13 y en Tele 13 en todas sus plataformas. Termina una semana marcada por la familia, los hijos campeones del ministro de Educación, el hermano embajador del presidente Piñera y todo lo que le ha provocado en materia de problemas al gobierno. Esa misma situación, esas mismas alusiones, esos mismos nombramientos. Será tema, por supuesto, en la edición de hoy de Mesa Central. Estaremos atentos a lo que pasa en las calles, a lo que ha pasado, a lo más importante de la semana. Y abrimos con esa música, con la música de Prince, porque justo ayer se cumplieron 2 años de su muerte, pero también porque la Fiscalía decidió que no hay culpables en la muerte por sobredosis, porque no se sabe quién le daba el famoso remedio que finalmente lo mató. Es la manera de comenzar esta edición de Mesa Central por el 13. Principal, comprometidos con tus inversiones, presenta Mesa Central. En la pantalla del 13, en Tele 13 Radio, en todas las plataformas de Tele 13 comenzamos Mesa Central a partir de este momento cuando son las 10 de la mañana con 2 minutos. Saludando a este panel hoy mayoritariamente conformado por mujeres. Connie Santamaría, ¿cómo estás? Muy buenos días. Nos estamos tomando Mesa Central las de mujeres. De a poco. Sí, así vamos a terminar, con pura mujer. Perdón que me arregle aquí en el asiento. Patricia Police, ¿cómo estás? Muy buenos días, feliz con esta mayoría. Cristian Bofill, ¿cómo estás? Muy buenos días. Vamos, abrumado con esta mayoría. Vamos, no te dejes amilanar, Angélica Bulnes, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Feliz de tenerlos intimidados. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, Angélica Bulnes, nuestra invitada especial en este panel. Quique Mujica, hoy día ausente, así que lo marcamos, en la libretita. Ya, tenemos una de las imágenes de la semana, una de las cosas que motivó la conversación de esta semana en Mesa Central en Tele 13 Radio y también la que va a motivar esta edición de Mesa Central. Estas imágenes que se dieron el jueves en la famosa marcha de los estudiantes, una de las más importantes noticias de esta semana, por todo lo que tuvo que ver con esta marcha, incluyendo, por supuesto, las declaraciones del ministro de Educación que han sido de manera prácticamente unánime consideradas como uno de los errores no forzados de una semana que para algunos incluso ha sido una semana negra para la moneda. En las frases del ministro de Educación en torno al lucro y particularmente la mala broma respecto de sus hijos, una cosa de la que se arrepiente el ministro hoy en una columna en el diario El Mercurio, motivaron también una especie de sobreexposición de una marcha que llegó, dicen algunos observadores, a las 100.000 personas en la Alameda este jueves. Parte de lo otros que dicen vamos a 30.000. Hay otros que dicen 30.000. ¿Qué cifra? Es que bueno, ¿cómo se calcula? ¿Te acuerdas en la época? ¿Cuánta gente cabe en un metro cuadrado? Ya. Vamos a la joyita de la semana, partiendo que Cristian Bofill, el único hombre entre los panelistas presentes. Y voy a hablar de una mujer para ver cómo estoy de intimidad. Hoy día la tercera sacó un buen golpe de Gloria Faunde, mostrando que Soledad Alvear anuncia su renuncia al partido. Ella dice obviamente que es una decisión de ella, que no sabe lo que va a hacer Gutiérrez Martínez, pero está bastante claro, digamos, que el sector más de centro de la democracia cristiana está de capa caída, que la democracia cristiana está en una fase bastante parecida a lo que era el Partido Radical hace algunos años, en un declive tremendo. Y la verdad es que esto muestra que la Mariana Elwin, a quien algunos criticaron cuando tomó esta decisión hace 2 meses, tenía razón. Y la verdad es que el problema no era tanto si tenía razón o no. Yo creo que Gutiérrez Martínez y su grupo lo que estaba haciendo era haciendo la siguiente ecuación. ¿Qué vale más la pena? ¿Irse o ser disidente dentro de un partido? Hay gente que cree que ser disidente da más dividendo. Se puede ver porque la Mariana Elwin, por ejemplo, era mucho más entrevistada cuando era disidente de la DC de lo que es ahora. Ahora, esta decisión se toma y a mí me da la impresión de que al final no hay nada nuevo bajo el sol. Soledad Alvear dice que va a armar un movimiento cristiano. Como de creación humanista cristiana, digamos. Y hay algunos que se van a quedar. Claro, y hay algunos que decían que se iban a quedar porque estaban muy viejos para salirse. El caso de Alejandro Foxley, el caso de la gente de Cieplan en general. No sé si eso sigue ahora con esto. Pero creo que el declive de la ADC no es novedad. Que el gutismo y el sector de centro de la democracia cristiana estaban recibiendo palizas en todos los congresos, en todas las juntas. Por lo tanto, se consuma algo y yo creo que al final le da la razón
a Mariana Elwin, que hizo esto hace 2 o 3 meses, ¿no? Exactamente. Pero yo no sé si le da la razón, porque lo que uno ve es que la democracia cristiana está cada vez más irrelevante. Como dices tú, ya ni siquiera se busca a sus líderes para ser entrevistados sobre los temas nacionales. Entonces no sé si en ese sentido tenía razón o no. Creo que esto sigue debilitando a la democracia cristiana, que fue ese gran partido hace no muchos años atrás, y que, como tú recordabas, a los radicales cada vez más irrelevantes en la política chilena. Y no sé si hay espacio hoy día para un nuevo movimiento, un nuevo referente. Yo estoy de acuerdo con lo segundo, de que no sé si hay espacio. Yo creo que le da la razón en el sentido de que están en tan franca minoría el sector de centro, que ella para salirse dice, mira, aquí hay un sector más a la izquierda y que se casó con la nueva mayoría, y nosotros no tenemos fuerza interna, porque aquí los líderes de la democracia cristiana son la Diana Proboste. ¿Tú crees que se va a articular algo desde afuera o se están básicamente retirando de la política? Yo creo que tienen un problema generacional, que tienen un problema de espacio político, porque el tema del centro no es lo que era hace algunos años, pero sí yo creo que lo importante en este caso es mostrar que no había, y por eso encuentro que Mariana Elwin tenía razón, que no había espacio para crear nada adentro. En ese sentido creo que tiene razón. De hecho, porque una decisión se toma ahora. Además me parece que creo que están cometiendo el mismo error, que Soledad Alvear primero anuncia su renuncia, después le anuncia el voto de cuentagotas. O sea, tiene mucho más fuerza haber salido cuando salió la Mariana. El voto va a seguir a su mujer, ¿no? Tiene toda la cara, ¿no? Porque ella está sola, la idea que una gente se queda adentro y otra Si fuera. partimos de la base de que esta mesa es representativa, no tiene otra opción que seguir a su mujer. Oye, además, como están las cosas de la democracia cristiana, Carolina Goich no fue a la gira presidencial, o no va a ir a la gira presidencial, porque se nombró al hermano del presidente como embajador en Buenos Aires, y de inmediato Jorge Pizarro dijo, no, yo voy. No tuvo ningún problema. No hay ningún problema. Así están las Porque cosas. Jorge Pizarro dijo que en el fondo nadie le estaba pidiendo a él que fuera a avalar el nombramiento, que le estaban pidiendo simplemente acompañar en el viaje presidencial. Y la Goich renunció más por razones personales al viaje que por razones políticas. Pero aprovechó de dar la excusa política. 10:08. Joyita, Patricia Politzer. Mira, yo creo que la joyita de la semana es lo que ocurrió en el Parlamento con las declaraciones, a mi juicio, crueles y bastante inhumanas del diputado Urrutia. Sin embargo, a mi juicio, el escándalo en este tema va más allá de las declaraciones del diputado Urrutia y la reacción que provocó especialmente en la diputada Pamela Giles. Yo creo que aquí lo escandaloso es también la indolencia con que han mirado este tema, tanto el gobierno actual, que retiró este proyecto de reparación a las víctimas de tortura y prisión política, que es el origen de las declaraciones del diputado Urrutia, y también la indolencia del gobierno de la presidenta Bachelet, que durante 4 años mantuvo esto en la expectativa a las organizaciones de derechos humanos para mandar este proyecto en los últimos días de su gobierno. Y ahí yo quisiera señalar 6 de marzo. Un momentito 5 de marzo, de qué estamos hablando, porque la verdad es que nos quedamos en las declaraciones, si fueron más o menos apropiadas, si alguien lo apoya o no lo apoya, el diputado Urrutia. Y la verdad es que creo que hay que poner el acento en las víctimas de tortura y de prisión política. Estos son alrededor de 30.000 personas cuyos horrores están acreditados en las comisiones Valech 1 y Valech 2. Aquí no hay exiliados, como habló Urrutia, no hay exonerados truchos, no. Aquí hay alrededor de 30.000 personas cuyos horrores, los que padecieron durante la dictadura militar, en manos de agentes del Estado, de funcionarios del Estado, de gente pagada con los impuestos de todos los chilenos, esos horrores son los que de alguna manera truncaron la vida de estas 30.000 personas. A modo de reparación y reconociendo su responsabilidad, el Estado les dio a estas personas una pensión especial. Y quiero decir a cuánto ascienden estas pensiones. 179.000 pesos a los menores de 70 años. 196.000 pesos entre 70 y 75 años y 205.000 pesos a los mayores de 75 años. Aquí estamos hablando
prácticamente la totalidad de esta gente, son personas de la tercera edad. Y en este proyecto lo que se intentaba dar un bono por una sola vez, digamos, ¿no? Era un bono de 3 millones de pesos, pero no por una sola vez, Iván. Era un bono de 3 millones de pesos en 3 cuotas, si eras menor pero en total 3 millones de pesos. En 3 años, si eras menor de 70 años, y en 2 cuotas si eras mayor de 70 años. Es decir, aquí no hay una fortuna ni un bono para irse a viajar al Caribe. La mayoría de esta gente tiene las enfermedades normales de la gente de la tercera edad, agravadas por lo que vivieron. Aquí hay mucha gente, por ejemplo, que tiene problemas graves de sordera producto de la tortura, y que estos bonos pueden ayudarle a pagar y comprar un audífono. Hay gente que tiene problemas graves en la columna. Es decir, de eso estamos hablando. Creo que aquí hay indolencia, y cuando se producen declaraciones como las del diputado Urrutia, yo creo que tiene que ver con señales poco claras de parte de las autoridades políticas. Autoridades de los dos gobiernos, como tú dices, porque la verdad es que entregar integrar y meter un proyecto en último momento, y además sin financiamiento, más allá de las declaraciones del exministro Izaguirre, pero el financiamiento está, la verdad es que el Estado tiene de dónde sacar recursos para este tipo de cosas. Patricia, pero a ti este proyecto mismo te gusta, más allá de la discusión que ha habido en torno, que se haya retirado, ¿el proyecto en sí mismo te gusta? ¿Te gusta la idea de un bono de 3 millones que se entregan 3 veces, o hubiera sido mejor, por ejemplo, aumentar esas pensiones que tú mencionabas? A ver, el bono de 3 millones de pesos fue el resultado de una conversación de las asociaciones que representan a las víctimas con el gobierno durante prácticamente 4 años. Ellos pidieron al comienzo de la conversación con el gobierno, pidieron 10 millones de pesos como indemnización. Una cosa es la pensión y esto es una indemnización. Ahora, si tú me dices, subámosle la pensión, ¿a cuánto le vas a subir la pensión? ¿De 200.000 pesos a 220? Claro, yo creo que prefieren claramente el bono. Son personas, te reitero, que tienen en su mayoría al borde de los 70. Pero esto responde a la demanda que ellos están haciendo. Exacto. No, yo creo que este proyecto fue mal concebido y mal discutido, pero yo quiero poner más el énfasis en el tema de Urrutia. Yo no entiendo por qué Chile Vamos no toma una medida contra él. O sea, yo entiendo que la UDI tiene un problema, porque la UDI, digamos, está muy presionada por Kast, y por lo tanto se está poniendo más dura de lo que era. Por su flanco derecho. Claro, entonces Kast va a Punta Peuco y sale corriendo a Jacqueline Van Rieselbergh y va a Punta Peuco, pero yo no entiendo cómo Chile Vamos puede mantener gente con este tipo de no solo pensamiento. Eso, se enojaron con la subsecretaria de Relaciones de Derechos Humanos, que estuvo en Tele 13 Radio el viernes. Se enojaron porque la subsecretaria dijo que esperaría que la UDI tomara una acción. Porque la única que puede hacer algo es la UDI. Sí. Si no puede, Chile Vamos no puede No, puede hacer también la Cámara de Diputados. Sí. Pero yo te pero déjame terminar, por favor. Sí. Entonces, yo siento que si Chile Vamos quiere de verdad ser una coalición que supera estos temas, que muestra que lo supera, ya no es solo un problema de la UDI, es un problema también de Bópoli, es un problema también de RN, es un problema también del gobierno. Yo creo que este señor Urrutia debe estar sacando dividendos en su electorado en el Maule, porque como lo hace siempre... No, el viernes lo estaban aplaudiendo. Nadie es idiota. Sacó primera mayoría, además. Por eso, por lo tanto, él tiene, pero yo tengo la impresión de que ahí eso debería quedar para José Antonio Kast, y que al final del día los votos van a estar para Chile Vamos, si lo hablamos de una forma bastante, digamos, fría. Pero no entiendo cómo Chile Vamos tolera que haya una persona como el diputado Urrutia en su fila. Lo último para que alcancemos con la otra joyita. Sí, yo lo que decía recién era que estas cosas, como las declaraciones crueles del diputado Urrutia, ocurren por la falta de señales del mundo político, justamente en la perspectiva que tú estás diciendo, por la indolencia del mundo político. Y quiero decir que estas cosas ocurren y tienen consecuencias. Ayer o antes de ayer,
se profanó el memorial de las víctimas de derechos humanos en Valparaíso. Por segunda vez, además. Entonces, eso ocurre porque no hay señales claras. No, él lo va a decir, yo creo que tiene derecho a decirlo, más allá que yo estoy completamente en contra. Lo que no entiendo es que en una coalición, digamos, que tiene otros valores, se tiene derecho a decirlo, pero la coalición tiene derecho a retarlo. Para que alcancemos todos con la joyita. Connie Santamaría, joyita de la semana, 10:16. Yo creo que la joyita de la semana es el nombramiento, ya lo había adelantado algo Iván, el nombramiento de Pablo Piñera, del Polo Piñera, porque ya que estamos en familia hay que hablar del Polo, como todos lo conocen, como el embajador de Chile en Argentina. Un error, yo le pongo un error forzado, de Sebastián Piñera, de Tatán, como decimos ahí en el porque todo es familiar, ¿no? Porque todo queda en familia. Y digo error forzado porque la verdad es que es responsabilidad de Sebastián Piñera. Aquí no tuvo que ver casi nada el canciller Roberto Ampuero, quien si tuvo algo que ver fue presionar para que hubiera una definición en torno al nombre del embajador, porque era impresentable que el presidente llegara a Argentina esta semana, el miércoles exactamente, sin un embajador que lo recibiera en Argentina. Los partidos políticos presentaron a sus candidatos. Hubo una que llegó bastante adelante, Catalina Parot, representada por Renovación Nacional. A ella se le ofreció el cargo de embajadora, ella aceptó y algo pasó entre medio que finalmente no se alcanzaron a gestionar el agreement de Argentina para Catalina Parot, y finalmente Sebastián Piñera se definió por su hermano en último momento. Lo intentaron convencer, el mismo canciller, que no lo hiciera, que era una decisión inadecuada, pero finalmente él quiso seguir adelante con esta idea, que son las típicas decisiones que las toma él personalmente. Nadie pone en duda las credenciales y la preparación profesional, la habilidad política, incluso diplomática, de Pablo Piñera. Ha sido subsecretario de Obras Públicas, ha sido director ejecutivo de TVN, ha sido gerente del Banco Estado. Pero nunca ha sido diplomático. Nunca ha sido diplomático, eso uno podría ahí poder cuestionar. Pero puede ser embajador político, como hay muchos. Claro. Sí. Ya, pero sobre todo hay varias cosas que uno dice, ¿por qué es inapropiado? Aunque tenga las credenciales profesionales, tal vez. Y una de las cosas que choca aquí es la incoherencia del propio Sebastián Piñera, que cuando era candidato, hace pocos meses, candidato presidencial, se lanzó bastante duro con el nepotismo del anterior gobierno, y también acusando a la entonces candidata presidencial, Carolina Goich, de tener a sus hermanos, ¿cierto?, apitutados en el Estado. Escuchemos qué opinaba el entonces candidato presidencial sobre el nepotismo. Pocas familias tienen tantos funcionarios públicos, porque aquí no se trata que porque hay un diputado, hay un senador, empieza a poner a su hermano, sus cuñados, sus parientes en el sector público. En el sector público debe haber una igualdad de oportunidades para ingresar en base a mérito, no en base a parentesco. Así que yo le digo a Carolina Goich, que tal vez se molestó mucho porque es verdad lo que yo dije. Hay muchos familiares de Carolina Goich, demasiados. Ya. Da como, es un poquito para la risa en el fondo cuando uno escucha eso ahora. ¿Qué pasa con esa urgencia por la meritocracia que predicaba el presidente, el entonces candidato, y que además parece ser una bandera, o parecía ser una bandera de este gobierno, versus como la igualdad, la meritocracia? Y con esto da la impresión de que la meritocracia o de que el nepotismo está mal cuando lo hacen otros, cuando lo hace el otro gobierno, pero cuando lo hago yo con los míos, con mi familia, está correcto. Cristian, Pati, a ver. Cristian. Yo no creo que sea nepotismo, yo creo que es peor, es una estupidez. Y es una estupidez, yo creo, básicamente porque un presidente cuando gana por 10 puntos, cuando tiene ese nivel de aprobación, cree que lo puede todo. Y las familias siempre son un cacho en política. Si no, pregúntenle al expresidente al presidente Michelle Bachelet, pregúntenle a Lago, pregúntenle a Margaret Thatcher, pregúntenle a todos. Por eso que cuando a Mitterrand le hablaban del hijo, él decía, el presidente de Francia no tiene hijos. Es creer, básicamente, la tendencia que tienen las familias que les va bien a los presidentes es creerse una familia real. Y ya cuando el presidente opta por un tratamiento como si fuera una familia real, se meten problemas muy graves. Ya, joyita, Pati Polizo, cortito. Bueno, ayer ardieron las redes sociales con este nombramiento de Polo Piñera. Había una muy divertida refiriéndose a las explicaciones del ministro del Interior, que decía el primo justifica el nombramiento del hermano del primo. No, pues pero aquí hay tiene carrera propia. Hay un tuit de la doctora Viviane Bachelet, que es prima de la expresidenta de la República, que dice: cuando Elia Molina iba a asumir de ministra de Salud, me ofreció ser parte de sus asesores en el MinSal. Agradecí la confianza y rehusé el cargo. La razón,
Mi prima iba a ser presidente. En mi familia eso no se hace y la excepción se pagó cara. Tal cual, 10 de la mañana con 20 minutos, cortito, la joyita de Angélica Bulnes. Yo los voy a sacar un poco de la política tan dura para hablar de las ordenanzas contra el acoso callejero que promulgó primero, sacó la Municipalidad de Recoleta y días después la Municipalidad de Las Condes. ¿Por qué? El jardismo lavinista nuevamente. Exactamente. Gran frente alianza. que esta alianza impresionante. Vamos a ver hasta cuándo dura la alianza. Lavín ya está pidiendo la tarjeta del Partido Comunista. Claro. No, van a ir juntos en la próxima elección. Pero lo que pasa es que cuando yo escuché por primera vez hablar en el año 2014 que había aparecido una organización que se llamaba Observatorio contra el Acoso Callejero, yo dije, esto no va a pasar, nadie no nos van a pescar, les van a decir que son exageradas, que tratar de sancionar el acoso callejero, los piropos. Claro, son puros piropos, esto es la idiosincrasia chilena, atenta contra la libertad de expresión, pero me parece que esto que está ocurriendo ahora, que 2 municipalidades saquen su ordenanza, es una señal muy potente, más allá de lo difícil o lo fácil que esto puede ser de implementar. Hay varias discusiones a ver si pueden haber sanciones, las ordenanzas pueden implicar sanciones realmente, porque la de Recoleta implica multas que van desde los 46.000 pesos a los 236.000, dependiendo de la gravedad del acoso. Claro, hay distintos, se tipifican distintos tipos de acoso. Pero es bien increíble que esto ya sea materia de discusión. Es complicado que terminemos con 300 y tantas ordenanzas dependiendo de cada municipalidad. ¿Ya? Claro. Pero hay que recordar que hay una ley, un proyecto de ley en el Congreso que ya pasó por la Cámara y está durmiendo en el Senado y que es posible que con esto tenga un empujón. Ahora, heavy, cómo ha ido cambiando la percepción respecto de esto. Hacemos Mesa Central por el 13 y por Tele 13 en todas sus plataformas. 10 de la mañana con 22 minutos. Qué cortinona, qué cortinona. Es que este es el momento rantac de este programa Mesa Central, que parte con Connie Santamaría. Conmigo, inmediatamente. Vamos a hablar de educación. Pero en realidad, más que de educación, lamentablemente, vamos a hablar sobre cómo el ministro Varela le arruinó la semana a Sebastián Piñera y al gobierno, o la agenda del gobierno, porque terminó arruinándoselo él solo, el propio presidente, con el nombramiento de su hermano. Pero y el almuerzo del domingo capaz que está arruinado. Está un poquito claro. Van a necesitar el ministro Varela. Del ministro Varela también, yo creo. Hasta una semana difícil. ¿Por qué digo esto? Porque la semana no podía partir mejor, con una aprobación del 60% del presidente Sebastián Piñera por parte, según la última encuesta CADEM, y venía la agenda del gobierno que era presentar este proyecto, ¿cierto? Firmar el proyecto que extiende la gratuidad al 70% a los centros de formación técnica, a los CFT, que era como la forma que ha tenido el gobierno de subirse al carro de la gratuidad, que es la herencia del gobierno de Bachelet y que claramente es una garantía alcanzada y que ya no hay pie atrás con ella. El gobierno, incluso el presidente Piñera ese día dice, la gratuidad llegó para quedarse, claro. que fue la gran cuña, como decimos los periodistas de ese día del presidente Piñera. Parecía frase de Pablo Narváez, en realidad. Exactamente, y duró 24 horas o menos de 24 horas hasta que el ministro Varela da esta entrevista el martes en la mañana en Radio Universo, donde se mete la pata 2 veces, básicamente porque se sale del sombrero de ministro para hablar primero como abogado en el caso del lucro, donde dice que él no metería a la cárcel, no le daría penas de cárcel a los que lucran, y después habla como sí mismo, como Varela, el provocador, el que es, el columnista, y echa la talla. Claro, dice una mala broma, pero la verdad es que, claro, hay cosas que ya no se pueden decir. Pero cuando le preguntan, ¿cierto?, por la entrega de condones en los colegios públicos, en todos los colegios, y él dice que él le va a comprar, de alguna manera, como mostrándose lo liberal que es, él le va a comprar los condones a sus hijos porque no se atreven cuando eran chicos y que son unos campeones, necesitan por lo menos 3 condones. Esa fue la frase polémica. Ahora, detrás de eso, claro, lo que pasa, porque nunca más nadie habló ni de la gratuidad, hoy día nadie está hablando de la gratuidad de los institutos profesionales y los CFT. Que ni Osandón. O sea, ni siquiera Osandón, que era su bandera, campeón, ¿cierto? Era el campeón. De hecho, Osandón fue el primero que salió a criticar al ministro Varela, y cuando ya empiezan las críticas al interior de la misma coalición ya es un problema, dijo el campeón de las metidas de patas, en el fondo, de los autogoles al ministro Varela. Y claro, el problema aquí que tiene, varios dicen, bueno, se demoró
se demoró bastante en decir algo que era lo que se esperaba del ministro Varela. Este era el problema del nombramiento de ministros que no tienen experiencia política, que pueden ser buenos en términos profesionales, ¿cierto? Pero que no hay experiencia política y que no entienden bien que no pueden separarse del sombrero de ministro siempre. Esa fue la conversación que tuvieron el miércoles, ¿cierto? Después de todas estas críticas, se reunió con el presidente Piñera y ahí lo que se le subrayó a Varela es que tiene que acostumbrarse que él tiene que ser ministro 24 horas del día. Y de alguna manera lo refrenda en una columna de hoy en el Mercurio. Hoy día, que bueno, como un poco lo que quiere probablemente el ministro es cerrar el tema. Él reconoce el error, dice, escribo estas líneas porque me doy cuenta de que me equivoqué y en el mundo de la política no es frecuente que un actor importante reconozca un error. Cuando uno reconoce un error no hay que felicitar, hay que reconocer un error. Y además es otro error político de él. Yo creo que el punto, y que tú lo pones bien, es la falta de experiencia política de algunos ministros y que no los refuercen con equipos que puedan, digamos, suplir ese déficit político. Yo creo de verdad claro, que todo esto... esa frase está súper expresado. Claro, que todos estos errores forzados que se ha dicho, yo creo que es bastante exagerado. Yo creo que lo único que de verdad le hace daño, de verdad, lo otro todo es verdad, es el tema de su hermano, en todo hablando en las encuestas, y lo otro son torpezas que se han cometido básicamente por el ministro de Salud, que no tiene ninguna experiencia política, el ministro de Educación, que tampoco la tiene, y un gobierno que no se ha preocupado de suplir ese déficit de la gente que no sabe hacer política. Son puros problemas políticos y estúpidos. Claro, sí, yo quería decir que lo que hizo también el ministro Varela, sin darse cuenta obviamente, es entregarle una bandera a los estudiantes para la marcha del jueves, que la verdad que tenían bien pocas banderas y bastante poca épica hasta el martes en la mañana, y de hecho aparecieron varios carteles en la propia marcha que hacían alusión a los campeones y a esta frase. Entonces, ahí es donde está el error político también, porque era una semana en que podía haber sido controlada la gente que se programó. Se habló con el ministro la semana anterior, el ministro incluso habló y dijo, si van a marchar por la calidad de la educación, bienvenida a las marchas. O sea, había sido todo esto bien programado y ordenado. Perdón. Patricia Bolitza, Dale. No, yo quisiera reforzar lo que dice Cristian, que aquí está la principal debilidad del gobierno en estos días en educación, porque uno se pregunta, esta es una de las carteras más complejas del gobierno. ¿Por qué se nombra una persona que no tiene ni experiencia política, ni tampoco expertise en educación? Entonces tú dices, hay una tesis que esto es pensado en términos de algunas carteras, que son las carteras más complejas, salud, por ejemplo, y educación, tener a ministros que son fusibles, que digamos que tienen que ir a la pelea, que no tienen partido político y que el minuto, si hay que sacarlo, nadie sufre con el sacrificio. Pero nadie está haciendo la pega que hay que hacer en educación, que han dicho todos, es la calidad. ¿Y dónde está la calidad? No, que yo creo que pese a que la frase de los campeones al final agarró mucho más vuelo porque era más entretenida, era más fácil más impropia del ministro. Claro, exactamente. La otra es más grave, porque la de los campeones, si uno mira la declaración del ministro Varela, sus otras declaraciones con respecto al tema de la educación sexual no eran tan malas, viniendo de alguien que viene de Chile Vamos. Él estaba diciendo, yo le entrego a mis hijos, o sea, estaba mostrando una postura más liberal, pese a que decía, pucha, yo encuentro complicado entregarle a los colegios, se abría la posibilidad de tener una discusión porque él ya individualmente tenía una posición más liberal. O sea, entonces, la frase de los campeones Claro, lo que pasa es que demuestra algo, demuestra de dónde viene la esencia del ministro, de una derecha machista que está todavía, porque hay varios que piensan así, donde en el fondo hay una esencia ahí que los hombres son campeones y a las niñitas hay que cuidarlas. Es así. Totalmente de acuerdo con dos cosas. En el chiste. Primero, dos cosas. La derecha puede ser más machista, pero no tiene el patrimonio del machismo en este país. O sea, por favor. Lo segundo que quería decir es que esto muestra... Es transversal el machismo en general. Que no... Aquí estamos salvo en este programa. Acá no pasa nada. Lo otro, refuerza el punto de que la familia no hay que meterla. Yo creo que lo que más está arrepentido... Bueno, es verdad. Esos pobres cabros lo tienen que haber pasado mal. Por eso el almuerzo el domingo va a estar bueno en esta casa. 10 de la mañana con 30 minutos. Seguimos en el Rat Pack, nuestra mesa de editores en la sección Rat Pack de Mesa Central, Cristian Bofill, y lo que pasó esta semana en Cuba. Bueno, se ha hablado harto de Cuba, que es un país que irradia muchas cosas, pero la verdad es que
si bien está todo el mundo de acuerdo en que Raúl Castro sigue mandando ahí porque tiene mil cosas, mil mecanismos, entre ellos, además de que él sigue mandando el Partido Comunista, que es donde se gobierna, él sigue siendo el jefe de las Fuerzas Armadas, el jefe del sistema de inteligencia, tanto militar como civil, es su hijo Alejandro, y su ex yerno manda en las principales empresas del país que controlan las Fuerzas Armadas. Ahora, hay una peculiaridad de Cuba que yo creo que se ha destacado poco, que es que el castrismo sigue muy fuerte, no fuerte políticamente, porque obviamente es una población que está en un estado policial, esa es la verdad, Cuba. Pero lleva 59 años, Cuba sobrevivió el sistema castrista sobrevivió a la pérdida de la Unión Soviética, donde literalmente se pasó hambre. Todo el mundo decía que cuando se muriera Fidel Castro eso podía terminar. Sobrevivió 12 años con Raúl Castro y ahora viene Díaz-Canel. A mí me da la impresión de que el control que tiene el Partido Comunista en Cuba y que todo el mundo habla de que puede ser tipo chino o tipo vietnamita, pero eso es un deseo. La verdad es que el último régimen estalinista, saquemos a Corea, porque eso ya es de otra, Corea del Norte es otra galaxia, ellos tienen un país, digamos, más basado en el sistema comunista antiguo que en el nuevo. Raúl hizo algunas reformas muy tímidas y esas reformas las pararon. Además que eran tímidas, que habían sido pocas. Claro, pero cuando llegaron a ser muchos propietarios, se asustaron y ya no dan licencias para eso. Max Marambio, que conoce harto Cuba, yo creo que fue el extranjero más cercano a Fidel Castro, dice hoy día que él cree que puede transformarse en 10 o 15 años en un dragón económico, digamos, como el sudeste asiático, Cuba. A mí me da la impresión, bueno, primero, si él lo dice, hay que ponerle atención, porque él conoce mucho Cuba, que Cuba va a terminar muy parecido a Nicaragua. En Nicaragua lo que pasó fue que cuando los sandinistas se retiraron, por medio de las Fuerzas Armadas, ellos controlaron toda la economía y armaron un régimen tremendamente corrupto que hasta el día de hoy maneja Nicaragua. Miren la coincidencia que hay. Daniel Ortega era presidente de Nicaragua, su hermano Humberto, jefe del ejército. Humberto hoy día es uno de los hombres más ricos de Centroamérica. Y a través de la distribución de prebenda, hoy día los sandinistas controlan el país. Yo creo que lo que viene en Cuba es una corrupción que puede hasta opacar lo que hizo Batista en Cuba antes. Patricia Politzer. Yo confío en que no sea así. Es decir, Cristian decía, Cuba irradia muchos sentimientos, sin duda. Irradia nostalgia de lo que alguna vez muchos creímos que iba a ser algo bueno y que terminó mal. Estábamos hablando hace poco del nepotismo, bueno, de qué estamos hablando aquí. Pero sin embargo, yo quisiera creer que, tal como dice Cristian, aquí no hay un cambio en este momento, el régimen sigue tal cual, no hay ni siquiera una trizadura con el nombramiento de Miguel Díaz-Canel. Sin embargo, creo que esto va avanzando, entre otras cosas, por razones biológicas, etarias, la generación histórica, como la llaman en Cuba, que es la generación de los Castro, la que hizo la revolución, se está terminando. De hecho, Díaz-Canel, tal vez la máxima diferencia que tiene con los Castro es que no había nacido para la revolución. El primer dirigente de Cuba que ni siquiera había nacido. Y por lo tanto, algo viene en Cuba. Ojalá sea para bien y no como lo pronostica Cristian en esta corrupción desatada. Lo último, Cristian. Sí, no. Lo que pasa es que mucha gente cuando viene estas cosas piensa en Gorbachev o piensa en Adolfo Suárez. Gorbachev era un hombre del aparato y terminó así. Pero la gente se olvida que Gorbachev no quería ser una democracia. Él dice ahora que quería. Lo que pasa es que era un político inepto y se le fue de las manos. Y bueno, Adolfo Suárez sí, él venía de la esencia del franquismo. Y él sí quería democracia. Sí quería ser una democracia. 10 de la mañana con 34 minutos, hacemos mesa central por el 13. Esta semana estuvo en Tele 13 Radio Álvaro Belolio. ¿Por qué lo citamos? Es el jefe de Inmigración e Extranjería en Chile, porque mañana se inicia el periodo de regularización de 350.000 personas que están en una situación migratoria irregular en nuestro país. Esto es parte de lo que dijo Belolio. Así introducimos a nuestro primer invitado hoy en Mesa Central. Primero, estamos preocupados de la seguridad de los ciudadanos haitianos que vienen a Chile. El año pasado entraron más de 100.000 ciudadanos haitianos y efectivamente se fueron menos de 3.000. Entonces, ¿qué pasa? Ellos legítimamente vienen como turistas, están en procesos de buscar trabajo, pero después de los 90 días, si prorroga 180 días, caen en irregularidad.
se quedan sin visa o sin documento de identificación y en la práctica quedan sin poder acceder a sus derechos y deberes completamente. Presentemos a nuestro primer invitado de esta manera. Widner Darcelin nació en Casale, un pueblo ubicado a 20 kilómetros de Puerto Príncipe, en Haití. 31 años, soltero, un hijo, profesor de español, músico. Hace 11 años llegó a Chile. En 2011 formó una comunidad haitiana en Facebook que cuenta con más de 100.000 seguidores. Actualmente es presidente de la comunidad haitiana en Chile. ¿Cómo estás, Widner? Bienvenido. Bien, gracias y de verdad muchas gracias por la invitación, así que buenos días a todos. Primero, ¿se pronuncia Widner o Widner? Widner. Widner. Pero, Widner. ¿cómo le hace más fácil? No, como te guste a ti, francamente. No tengo problema. 11 años en Chile. 11 años. Tiene un montón de habilidades, entre otras se dice nuestra ficha que es músico. Y yo les quiero mostrar a Widner Darcelin en acción. Mira y escuchen. Paga la micro para que no nos critiquen. Ven a volarle. Pasa tu tarjeta para que no te multen. Ven a volarle. No boten basura en la calle. No por la ley. No tomen alcohol en la calle. No por la ley. ¿Cómo se llama esa canción, Widner? Se llama Respetemos las leyes para que las leyes nos respeten. Respetemos las leyes para que las leyes nos respeten. Es como un manual de inducciones a Chile para los haitianos, ¿no? Pero debería ser para los chilenos también, por favor. Por eso que está en creol, en el idioma de los haitianos, y está en español también. Sí, porque son muchos chilenos los que no pagan la micro. No, Los que toman alcohol en la calle, ¿Cuán etcétera. duro es, en esos términos, en términos como culturales de costumbres de lo que se hace en la calle, para los haitianos llegar a Chile? ¿Cómo es la pregunta? ¿Cuán duro es, cuán distinto es, cuán difícil es para los haitianos llegar a Chile en ese sentido, el de las costumbres? Yo creo que muy difícil, porque si tú vienes de un país que tiene una cultura, llega a otro país que tiene otra cultura y sin desconocer esa cultura. ¿Y qué es lo que se te hizo más difícil a ti, por ejemplo? A mí lo que se me hizo más difícil, si estamos hablando de lo personal, es lo primero, el idioma, y después viene otra costumbre de Chile. Por ejemplo, uno que no sabe que en Chile no se puede tomar en la calle. En Haití es algo común que toda la gente hace, y de partida la gente prefiere tomar en la calle, y no es un problema. Widner, dime una cosa, ¿por qué Chile es un país que más ha atraído a haitianos? Hay gente que dice que eso se debe básicamente a la misión militar que estuvo allá y que ahí conocieron más Chile. Yo entiendo que en otros países también hay una inmigración haitiana grande. Y si eso también tiene que ver con que al cerrar las fronteras como se cerraron con Trump, les impidieron llegar a Estados Unidos. Mira, lo que pasa, el haitiano busca siempre un país donde puedan trabajar y ganar plata. Porque en Haití es súper complicado, porque no hay mucho trabajo. Por eso que el haitiano siempre busca un país para así trabajar, mantener a su familia. El haitiano es muy unido en este sentido. Por ejemplo, en mi familia, yo digo voy a otro país con la intención, con el sueño de ayudar al resto. Lo que pasa, mi historia, en 2007 conocí a un haitiano que vivía en Chile, que estaba estudiando, y me contaba cómo es Chile, la gente buena onda, que el frío, también el frío en Haití, como nos llega, entonces uno siempre tiene la curiosidad. Y también en los países que uno podía ir, no hace frío, en los países del Caribe no hace frío, ¿me entiendes? Entonces ahí, con todas esas informaciones, los antecedentes que me da, yo digo que voy para Chile. Entonces con la intención de llegar, estudiar algo mejor o trabajar. Y ese fue el contacto, perdón, Pati, ese fue el contacto. ¿No? ¿Lo de las Fuerzas Armadas chilenas influyó en algo? Lo de las Fuerzas Armadas chilenas sí, pero no tanto. Ya. Porque le digo, el haitiano empieza a llegar a Chile, porque por eso le estaba comentando. Yo llego y después le digo, hermano, eso está bien. Yo puedo trabajar y yo gano plata. Entonces,
Yo le compro el pasaje, viene. Amigo de él, primo, así. De hecho, ese ha sido el problema, entre comillas, que supuestamente está enfrentando el gobierno con esta nueva regulación migratoria, porque en el fondo los haitianos, la mayoría de ellos, llegaba con una visa de turista, pero no venían a hacer turismo, ¿cierto? Exacto. La mayoría venía a trabajar. Y lo que hoy día no van a poder hacer es precisamente eso. Yo quiero preguntarte a ti, tú que fuiste uno de los beneficiados, digamos, por el sistema, que llegaste, me imagino, con una visa turista, ¿no? Sí. O sea, llegaste, no llegaste con una visa de trabajo, como la que le van a pedir ahora a los haitianos que lleguen. Anteriormente, para tener un visa de trabajo, tenía que tener una empresa de aquí que te manda el contrato en Haití para que te den la visa. Entonces, si yo no conozco a nadie aquí, ¿cómo voy a tener ese contrato? Claro, ese es el sistema que regía. Entonces, la única forma era entrar, porque Chile tenía un convenio con Haití, que el haitiano podía ingresar a Chile de forma regular, como dice la gente, y después, estando aquí en Chile, regularizar la situación migratoria. ¿Tú? Sí, exactamente. ¿Y qué te parece que eso ahora, pensando en el fondo que tú fuiste uno de los beneficiados por ese sistema, que ahora ya no van a poder, tus compatriotas que quieran hacerlo no van a poder hacer eso? Mira, ¿te parece justo? Esa nueva ley tiene ciertos puntos que son positivos para la comunidad y tiene ciertos puntos también que son negativos. A lo que prefiero, lo positivo es que está bien Chile, hay que ser sincero, Chile, el gobierno chileno tiene que pensar en Chile. Entonces, como, por ejemplo, había tanto problema, tantos abusos, tantos robos, porque eso de llegar de esa forma produce todo eso. ¿A lo que me refiero? Por ejemplo... ¿Qué esto es? Que llegaban haitianos al aeropuerto y los asaltaban, por ejemplo. Exacto. O los traían engañados, tenían que pagar. Lo negativo, llegan sin desconocer, sin tener a nadie, porque la desesperación era venir a Chile para trabajar. Entonces, cuando llegan, no tienen a nadie que los va a buscar al aeropuerto, y los taxistas, que son algunos, se aprovechan de esta situación, porque ve al haitiano, no habla español, no tiene a nadie, y a veces le dice, yo soy de la PDI, porque yo personalmente, yo encaré a un taxista que yo vi cómo estaba abusando de un haitiano, que él era de la PDI, que si no le dan el dinero, le va a deportar. El haitiano tiene miedo, siempre nosotros tenemos miedo a la policía, a la autoridad. Entonces el haitiano lo que hace es dejarse llevar. Eso es un punto. Pero ahora, si llega con la visa, significa que tiene alguien en Chile, tiene una familia en Chile que sí o sí va a buscarlo al aeropuerto. Ese es otro punto. Está bien, al llegar a Chile, yo conozco muchos casos, muchos haitianos que me han contactado, que me escriben cuando le pasa ese tipo de problemas, porque a través de la página es donde nos comunicamos. Por ejemplo, hay empresas que le dicen, yo te doy trabajo, te doy el contrato, pero te pago 100.000 pesos mensual. Eso pasa. Eso pasa. Y el haitiano, como no tiene papeles, no tiene... Porque, por ejemplo, para ¿Eso llegar... pasa mucho o poco? Mucho. Yo conozco muchísimos casos. Por ejemplo, era un sistema así como... Que es ilegal, digamos. Era como una pelota. Por ejemplo, tú vas a la extranjería, te dice, tienes que traerme un contrato para darte la visa. Entonces, ¿cómo consigo ese contrato? Buscando trabajo. Yo voy a buscar el trabajo. Y empleándote por menos plata que el mínimo. Entonces, yo te hago el favor, te doy el contrato, pero tú trabajas para mí gratis o te doy lo que gratis, se me ocurre. Incluso gratis. ¿Hay gente que trabaja gratis? Gratis, sí. ¿Sí? Simplemente le dan donde dormir, comida. Solamente el haitiano está urgido para conseguir ese contrato para poder regularizar su situación. Donde dormir. Perdona, Pati, porque al sobrepasar los 90 días de turismo que uno tiene, el mismo gobierno te hace pagar multa. Entonces, como que uno se siente obligado a hacer lo que sea por conseguir un contrato. Pati, tengo entendido que en algún momento de estos 10 años que ya llevas en Chile, los padres de tu novia chilena no querían conocerte por el color de tu piel. ¿Estabas preparado para que te pasara algo así? ¿Cómo fue esa experiencia? Es una de las historias que me marca la vida. Creo que me deja mucho recuerdo. Sí, efectivamente, yo tenía una novia, o sea, toda la familia de ella era racista. Y es algo que yo no pensaba que existía. Porque imagínense que en Haití, no, o sea, somos negros y todos vivimos. Claro. Entonces yo no pensaba toparme con esa situación. Pero al ver, como que da rabia, da pena.
y uno no sabe cómo reaccionar frente a esta situación. Lo que hice, después de luchar con esa chica, que yo vi que no iba a funcionar, porque amenazar de echarla de la casa, de quitarle todo lo que tiene, etcétera, que me trataban de marihuanero, que yo no fumo, drogadicto, que yo no consumo ningún tipo de droga, y como que yo era una mala influencia para ella, según lo que le decían la familia. Y yo decidí de abandonar Chile, porque ella no quería terminar conmigo, quería ir a vivir conmigo, pero yo tampoco quería quitarle esa oportunidad que tienen de vivir con sus padres, de separarla de sus padres. Yo prefería dar un paso al costado, yo tuve que ir para Haití hasta que se calmara la situación. Y ella me escribía, quería ir para Haití conmigo, pero yo simplemente negaba esa forma de ella, porque la verdad no quería causar división entre ella y su familia, porque antes de conocerla era súper como una familia muy feliz. ¿Y te fuiste a Haití y decidiste volver? Exacto. ¿Cuánto tiempo después? Yo fui a Haití como un mes más o menos, para que se calmara las cosas. ¿Y qué pasó? ¿Se calmó? ¿No? Y se calmó, después volví, yo no quería saber de ella, yo bloqueaba por Facebook para no enterarse que yo estaba en Chile. Aún así me buscaba igual. Pero yo como que me da pena ver cómo su familia la trataba por estar conmigo, pues. Yo simplemente siempre evitaba juntarme con ella para así poder... ¿Y después tuviste terminar. otra pareja chilena? Sí, o sea, muchas. Digamos que ahí no hay racismo. Wilmer, pero por ejemplo, tú viniste a Chile a quedarte, y en general las personas haitianas vienen a Chile a quedarse, a instalarse acá, o vienen por un tiempo a ganar plata y pretenden volver. La verdad, hay un mínimo, un poco de los cientos y tantos que están en Chile, que vienen con la intención de quedarse, de como turista de verdad. Ya. Pero la mayoría, de verdad, buscan una mejor vida. Un futuro. Porque vamos a mentir para decir una cosa por otra. ¿Y la obtienen cuando llegan acá? Porque cuando uno ve tal vez una cantidad de casos de haitianos, que lo mismo que tú estás diciendo, abusados por chilenos que les cobran por dormir en unas piezas repletas de gente sin baño, mucha plata. Chilenos sin escrúpulos, digamos. Sí, por supuesto, pero que hemos visto muchísimos casos así, y que algunos terminan dedicados, por ejemplo, al comercio ambulante. ¿Igual es una mejor vida que la que tienen en Haití? Bueno, por eso también hicimos un tema que se llama Super 8, que siempre tratamos en darle un mensaje al haitiano, apoyarlo y educarlo, informarlo en ese aspecto, porque queremos una mejor convivencia entre haitianos y chilenos. Yo creo que sí, la mayoría sí tienen la mejor vida, o sea, la vida que, o sea, no tanto como lo esperaban, pero sí mejor en sus condiciones. Haití. Cuando viven hacinados, cuando viven en espacios muy pequeños, evidentemente donde no caben todos los que están viviendo. Es otro tema que muchos chilenos no entienden. Yo creo que hay muchos también que lo entienden, pero los que se han ido de Chile. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad, la suerte de vivir con 7 personas en una pieza. ¿Ya? Yo estaba viviendo solo en 2008. ¿Ya? Y yo vi por la calle unos haitianos que estaban así como perdidos, que estaban con su maleta, no tenían dónde quedarse, no tenían dinero, le habían robado. No es algo que está pasando ahora. No tenían nada y no hablaba el idioma. Entonces, ¿cómo iba a dejar a esa persona en la calle? ¿Y te los llevaste para tu casa? Sí. Para tu pieza, digamos. Para mi pieza. ¿Y viviste con ellos? Con ellos. Ya, pero ¿por qué dices yo tuve la suerte? La suerte, porque también la suerte es ayudar al compatriota que necesita. Wilmer, ¿cuál tú dirías que es la mayor dificultad de los haitianos para integrarse en Chile? Lo primero es el idioma. El idioma es lo primero. Después viene la cultura, que es algo que también que... Eso, las costumbres, digamos. Costumbre. ¿Cuál es, a tu modo de ver, el tema cultural? ¿Dónde están las mayores... Aparte de tomar en la calle, ¿no? Claro, divergencias que hay entre el estilo de vida en Haití y el estilo de vida en Chile? Mira, también hay otro conflicto también, pero yo creo que eso no solamente con los haitianos, porque en el Caribe, yo tuve la suerte también de estar en Venezuela, Colombia, Brasil, la gente escucha música fuerte. Incluso hay competencia por quien tiene música más fuerte. Lo que aquí es un problema. Aquí es un problema. Es lo que yo digo en la canción también. Evitemos esos conflictos. Respetemos las leyes chilenas. ¿Y han habido muchos conflictos con
por las diferencias culturales, digamos? ¿Tú crees que eso es un problema? Hay muchos chilenos también que se están adaptando así como a aprender a conocer el haitiano. Pero sí, la gente que es un poco cerrada no entiende mucho esos conceptos. Que, por ejemplo, si un chileno va para Haití, yo igual de alguna otra forma tengo que tratar de decirle, eso no se hace, eso se hace. Claro. Y eso está prohibido. Entonces tratar de enseñarle, porque hay muchos que desconocen, porque desconocen esas situaciones. Por eso es que pasa eso. Estamos conversando con Peter Darcelin de la comunidad haitiana. Esta semana en el diario La Tercera leí una columna de una historiadora, Macarena Ponce de León, que realmente me impactó. Y quiero leer solo el párrafo del que quiero preguntarte. ¿Usted sabe lo que es BBC? Se pregunta en su columna. La sigla corresponde a un término porno, que hoy es usado entre chilenas mayores de 30 años, de sectores medios, medios altos, profesionales, para referirse al sexo casual que tienen con haitianos que encuentran en los paraderos de buses. ¿Sabes tú de esas situaciones? ¿Se ha comentado en la comunidad haitiana que hay algunos de tus compatriotas que pueden estar ganándose la vida de esa manera? La verdad sí. Conozco. ¿Y algo extendido? No puedo dar mayor información, pero yo sí. ¿Pero se prostituyen? Sí. ¿Sí? O sea, no sé si llamarlo... Bueno, tengo un amigo que había una pareja chilena que él tenía problemas en eso, no quiero decirlo. En la cama. Exacto. Y el marido se contactaba, mi amigo, para tener sexo con su pareja y le pagaba. A cambio de dinero. Exacto. Angélica Bulnes. No, lo que te quería preguntar es que, aparte de ese mecanismo, ¿qué espacios están encontrando ustedes para integrarse? La iglesia, el fútbol, ¿qué lugares hay que les han como resultado más fácil entrar en contacto con la población chilena, hacerse un espacio, conocer a otros? Bueno, como dice, de la iglesia no mucho, porque el haitiano tiene su propia iglesia y ellos lo que hacen los evangélicos cuando llegan a Chile tratan de buscar una iglesia haitiana. Y el fútbol es una forma porque hay muchos haitianos que se están integrando al deporte, entonces ahí se conocen y ahí el chileno está conociendo también al haitiano. ¿Son buenos para la pelota? Algunos. Y bueno, eso es lo que pasa. Tenemos, así que... Por eso es que me gustaría invitarle al chileno a conocer al haitiano, no odiarlo, no juzgar al haitiano, a conocerlo, porque nosotros somos buenas personas. Humilde, simpático, pero... ¿Tú ves mucho odio? Sí, existe mucho. Sí, existe mucho. ¿Cómo se manifiesta? Claro. A través de redes sociales. Yo que manejo la página de la comunidad haitiana, imagínense la cantidad de insultos. Pero son insultos racistas, son insultos que nos vienen a sacar el trabajo. ¿Cuál es el ataque que les dan? A veces ni siquiera uno logra entender qué es. Porque imagínense que alguien te dice, no te queremos aquí... ¿Puedo decir lo que dices? Sí. No te queremos aquí, negro culiao, ándate para tu país. Vienen a quitarnos la pega, vienen a quitarnos las mujeres, vienen a quitarnos puestos de jardín, negro asqueroso, hediondo, marihuanero, drogadicto, etc. O sea, miedo a todo. ¿Somos más racistas o más clasistas? Es decir, yo me pregunto si los haitianos vinieran... con un buen capital económico, ¿crees que sería igual? Vinieron a comprar empresas chilenas. Claro. Yo creo que el chileno es más clasista, sí. Más clasista. Sí, Exacto. Porque yo veo, incluso hay chilenos que discrimina a otro chileno. Entonces ya no es por color de piel, sino que es... Sí. Bueno, ustedes en Haití tienen problemas históricos con República Dominicana, que lo ha tratado muy mal históricamente. ¿Tú ves alguna semejanza entre lo que tratan en Chile? ¿Conoces la historia entre Chile y Perú? ¿Qué? No, yo conozco la historia entre Haití y República Dominicana, por eso lo pregunto, porque sé cómo es y sé lo que les hizo Trujillo y todo lo demás, pero comparando las dificultades que tienen con los dominicanos y lo que tienen con los chilenos, ¿cómo lo compararías tú? Normalmente el problema con República Dominicana es un problema un problema de frontera. Cuando, por ejemplo, Haití y República Dominicana era uno solo.
Entonces los dominicanos, si no me equivoco, 25 años que Haití ocupaba República Dominicana, como que el gobierno haitiano gobernaba todo ese sector, Haití y República Dominicana, y en ese entonces los dominicanos dicen que si no fuera por eso estarían como un país europeo, sería un país rico, no sé qué, etcétera, y serían un pueblo blanco. Entonces ahí viene el problema, siempre pelea. ¿Qué tan representativa es tu organización? Estamos interesados. O sea, sí. Porque tú eres presidenta de la comunidad haitiana, pero ¿qué tan representativa es? ¿Están todos ahí o hay varias organizaciones? Mira, la verdad, por eso que no me gusta decir que soy presidente o no sé qué, porque muchos lo han dicho y la verdad no me gusta decirlo. No me gusta decirlo. Pero sí soy el presidente de la agrupación de la comunidad haitiana en Chile, pero me imagino que hay muchas otras organizaciones, que incluso que hay organizaciones hechas por chilenos que ni siquiera hay haitianos, pero lo hacen a nombre de haitianos. ¿Y cómo es la sensación hoy día? La última, ¿cómo es la sensación hoy día entre la comunidad, por lo menos con la que a ti te toca trabajar, con respecto a las nuevas leyes migratorias, los que están esperando familiares o los que tenían pasajes contra el ¿están nerviosos, están tranquilos? Muy nervioso, muy nervioso, y imagínense, al día hay como 100 mensajes, 200 personas que me escriben para hacer preguntas, que tienen mucha duda. Porque lo que pasa es el presidente Sebastián Piñera anunció esa nueva ley, pero muy encima para el haitiano, porque había mucha gente que había comprado su pasaje. Entonces la gente pregunta, ¿qué hago con mi pasaje? ¿Cómo lo hago para conseguir la visa? Entonces no hay respuesta. Y yo lo que creo que el gobierno debería dar una fecha para que la gente, por ejemplo, que tiene su pasaje comprado ya podían... Para que pueda venir con el sistema antiguo. Con el sistema antiguo. O ponerle mano dura a la agencia de viajes para que se le devuelva el dinero. Claro, que ese es uno de los problemas que tienen. De hecho, Exacto. Nosotros lo mostramos esta semana en Tele 13. Es cierto que además las agencias, hay algunas agencias que operan desde acá, hay agencias que fueron formalizadas, de hecho gente de agencia acá por estar trayendo de alguna manera engañados a los haitianos. Pero tú decías, Whitney, quiero preguntarte dos cosas. Uno, tomando un poco de lo que te preguntaba la Patti sobre los paraderos. También otra situación que uno ha visto, y quiero saber qué tan extendida está, es que los haitianos se juntan, por ejemplo, en el sector de Quilicura, en paraderos, están ahí y esperan que alguien llegue en una camioneta, los suba arriba de la camioneta para llevarlos a algún lugar a trabajar por el día, por poca plata, por en general miseria de plata, digamos. Informalidad total. Con una informalidad total. ¿Eso cuán extendido está? ¿Ocurre mucho? La verdad, no sé si estar en un paradero, no sé si están así. Pero sí, la comunidad, en Quilicura sobre todo, hay un sector donde los haitianos se reúnen, no especialmente para esperar que lo vengan a buscar en camioneta. Se juntan. Por ejemplo, hay peluquería, hay restaurantes, y ahí están todos así como bromeando, echando tallas entre ellos mismos, porque imagínense, de tanto problema hay que divertirse un poquito y juntarse y para sentirse en casa. Pero ahí llegan, ahí ocurre esto que te estoy describiendo. Que ocurre, pero no es están aquí específicamente para eso. Pero se hace esa contratación informal. Sí, sí. ¿En campos, en parcelas cercanas? En campo, más bien en el campo. Última pregunta, Patti Politzer. El gobierno ha intentado dar muchas seguridades en que las personas que están ilegales en este momento en Chile, que no han irregulares, perdón, gracias por la corrección, que no tengan miedo, que se acerquen, se reinscriban a partir de mañana, van a haber muchísimos lugares. ¿Confía la comunidad haitiana en ir a inscribirse o tiene miedo? ¿Piensa que quizás no se regularice su situación tal como se está diciendo? ¿Cuál es la sensación que tiene? Hay miedo, pero hay más preocupación. ¿Por qué? Porque en ese tema, también, como le comentaba, que hay, en esa nueva ley migratoria hay cosas positivas y hay cosas negativas. Por ejemplo, uno del punto que le parece negativo al haitiano, que están pidiendo un certificado antecedente penal. Quiero hacer un breve comentario sobre eso. Eso yo creo que ni la mitad del haitiano que está de forma irregular
va a conseguir ese certificado. ¿No lo van a conseguir? No Pero lo no van a es conseguir. ¿Por qué no lo van a necesario conseguir? para ir a ¿Por qué? inscribirse. No, tienen un año para presentarlo después de Exacto. inscribirse. Aunque le dan 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque Haití no es como Chile. El sistema haitiano no está online. Claro. Por ejemplo, a Chile yo puedo sacar mi certificado de antecedentes, Sí, etcétera, claro. pero en Haití no es así. Es presencial. El No está en el sistema. consulado tampoco te lo va a dar. El consulado tampoco te lo va a dar. Y en caso que te lo dé el consulado, ¿qué pasa? Por ejemplo, supongamos que hay 10, 15 mil haitianos de forma irregular aquí en Chile. Antes de eso, el consulado siempre está lleno. Ya. Hay gente O sea, que no- está solicitando un pasaporte no va a tener y capacidad se de demora atenderlos, digamos. 2 o 3 meses en conseguir el pasaporte. Imagínense 15.000 personas más buscando un certificado antecedente penal. ¿Pero tú estás de acuerdo con el cambio migratorio? ¿Con que el gobierno de Chile haya puesto este freno? Porque en el fondo eso es lo que ha hecho. O sea, de la cantidad de haitianos que llegaban, hoy día han llegado como... Prácticamente cero. Sinceramente, como haitiano, hay que ser realista. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Porque Chile, como le comentaba, hace unos meses atrás había muchos odios. Porque la gente pensaba que el haitiano, sobre todo con ese video del avión, etcétera, la gente tenía miedo de que es como una invasión total. Esa invasión. Entonces, ahí crece el odio. Pero con esa nueva ley, la gente empieza a calmarse un poquito. Bitnet Darcelin, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias por la invitación. Presidente o líder o no sé, de la comunidad haitiana. Un simple haitiano, un simple haitiano. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias por la invitación. Otro de los temas de esta semana en Mesa Central de hoy domingo por el 13 y por todas las plataformas de Tele 13 saltó a las primeras planas después de la increíble intervención del diputado Ignacio Urrutia en la sala de la Cámara de Diputados al conocerse que se retiraba, el gobierno retiraba un proyecto que indemnizaba a las víctimas de las comisiones Vales 1 y 2. La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, estuvo en Tele 13 Radio el viernes al día siguiente de estos acontecimientos y habló precisamente sobre ese proyecto de esta manera. El gobierno ha dicho que haber retirado el proyecto no significa que nosotros no queramos seguir adelante y estemos comprometidos con buscar qué fórmulas el Estado puede hoy día asumir en relación a esta reparación integral. Estamos estudiando, ¿verdad?, ver qué esfuerzos de manera de alcanzar esa reparación integral que incluya probablemente alguna reparación económica, puede el Estado hoy día asumir como un esfuerzo en su conjunto. Kenneth Giorgio Jackson Drago, Viñamarino, 31 años, soltero, ingeniero civil industrial de la Universidad Católica, Chuncho, ex presidente de la FEUC, ex voleibolista, único hombre en una familia de mujeres, militante de Revolución Democrática, presidente de la Comisión de Ciencias y Tecnología de la Cámara, también participa en la Comisión de Hacienda, integrante del Frente Amplio, fanático de Pink Floyd y de Louis Armstrong, chef amateur. Actualmente es diputado por el Distrito 10. Me sorprendió, chef amateur, ¿verdad? Súper amateur, pero sí. Súper amateur. Pero ¿Cuál es tu ¿a quién le puedes invitar, por eso, ejemplo? tu plato estrella, eso. La vez que tuve la oportunidad de hacer en un programa de televisión un plato, hice un stroganoff de filete con puré rústico. Y también hice una... Stroganoff de filete con puré rústico. Sí. No está mal, ¿ah? Bien sofisticado eso. Quedó bastante O sea, mucho más que no se huevo quejaron al revuelto. menos. No, harto más que huevo revuelto. Es que de chico en los scouts, ya abriendo espacio a la ñoñez y al bullying que pueda significar eso. Sí, eras scout. Sí, y Pero ahí también no era... hay tallarines, po. Bueno, Y pero atún. para 50 personas, o sea, no está, hasta una olla de arroz de 50 personas, un fondo de arroz. Ay, pues no, yo huevo revuelto, eso es lo que se hace. No, Yo me ya soy tocaba bienvenido. Muchísimas gracias por estar con Muchas nosotros. gracias a hoy día. ustedes, ¿cómo están? Citábamos a Lorena Recabarren, la subsecretaria de Derechos Humanos, que dijo dos cosas, de las más importantes en la entrevista en Tele 13 Radio el viernes. Dijo que el gobierno aspiraba a tener una solución para este tema, para el proyecto que se había retirado. Esto es darle indemnización a las víctimas de Vales 1 y 2. Y lo segundo es que dijo que ella esperaba que Chile Vamos, que la UDI, tomara una acción con el diputado Urrutia, que ella no podía meterse en el asunto, pero que siempre, creo citarla bien, uno siempre espera que algo pase con este tipo de cosas. ¿Qué te parecen esas dos afirmaciones? A ver, yo creo que este fue uno de los episodios que, como se ha ido mencionando,
marcan la semana negra del gobierno, una semana que ha estado marcada por varios errores no forzados, y yo creo que entre ellos uno importante fue el retiro de un proyecto después de aprobado en una comisión. No estamos hablando de que el gobierno, en el uso de sus facultades el primer día, haya dicho, ¿saben qué? De estos proyectos nosotros vamos a quitar el respaldo a todas estas iniciativas porque está en su... O sea, es parte de sus atribuciones. Claro, y esto se alcanzó a votar el miércoles en la Comisión de Derechos Humanos. Pero acá estamos hablando de que el ministro asistió a la comisión, el ministro dijo que ellos también querían encontrar una solución, y en vez de indicar el proyecto, es decir, en vez de hacer una indicación en la cual se pueda modificar, ellos retiran el proyecto, dando paso, evidentemente, no solo a la crítica, que es una crítica más política, no es una crítica legal de lo que puedan o no hacer, una crítica política con respecto a un tema que es sensible para la derecha, porque siempre están divididos entre los que de alguna manera justifican explícita o implícitamente lo que pasó en dictadura, versus los que en una generación más joven son un poco más duros, atacando esa posición porque les resta espacio de agenda. Y ahí se da espacio para que Ignacio Urrutia, el diputado, haya cometido una de las brutalidades más grandes que me ha tocado estar al interior del hemiciclo. ¿Tú estabas en la sesión? Yo estaba en la sesión. ¿Qué te pareció? O sea, brutal. Creo que fue muy violento, sobre todo cuando hay personas que en el mismo espacio, en la misma sala, fueron víctimas de tortura. Fueron familiares, hijos, por ejemplo, Tucapel Jiménez, ¿no? Hijo de Orlando Letelier, perdón, de Tucapel Jiménez, sindical. Dirigente sindical, y que fue asesinado. O sea, estamos hablando de personas que han sufrido mucho, y creo que fue una falta de respeto. Muchos parlamentarios y también personas de derecha salieron a repudiar este hecho porque creo que es indefendible. Y bueno, a diferencia de otros que salen a defenderlo, como la misma presidenta de la UDI, que en el fondo dicen acá no van a haber sanciones, lo dice ayer. Y también el José Antonio Kast, que sale diciendo como, mira acá, como relativizando. ¿Y lo de Pamela Giles, qué te parece? Yo creo que ella se vio muy afectada, y creo que ella, como víctima también, fue a decirle que hay límites que no se pueden correr. Y por supuesto que estaba fuera... A ver, es que yo creo que cuando te tocan esa fibra, ese espacio, no creo que haya algo que tenga que ver con el rol de que te eligieron o en la investidura del cargo. Te están sacando a colación como temas de muerte, o sea, temas de asesinato. Como la humanidad, la esencia. La esencia. Entonces yo al menos creo que ella está en todo su derecho de ir a decirle que esos son límites que no se pueden cruzar. Cristian Bofill. Sí, bueno, más allá de ese tema, porque al final, si estamos hablando de muerte, se pueden romper todos los protocolos. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero te quería preguntar... Pero ojo, que no fue ojo por ojo, diente por diente. Pues no estamos hablando de... No, o sea, ella no sacó una pistola, ella no sacó una pistola y fue a pegarle un balazo, pero claramente, digamos, hay ciertos protocolos que yo creo que tienen que cumplirse, pero está bien. Te quería preguntar otra cosa. Como usar la corbata también. ¿Qué? Un protocolo que él defiende. Usar la corbata también, un protocolo que él dijo que rompimos nosotros. No, pero estoy hablando de la forma. Estoy hablando de la forma nada más. Yo estoy de acuerdo con repudiar las declaraciones de Urrutia, pero estoy hablando de la forma, que además tiene que ver mucho con cierto show-off, digamos, que algunos políticos hacen para capitalizarse. Yo no creo que lo de Pamela haya sido un show. Yo estoy de acuerdo, pero esa puede ser mi opinión. Es mi opinión. ¿Pero tú dices el show-off de Pamela Giles o de Urrutia? Yo creo que de los dos, pero bueno. Okay. Estando en desacuerdo completo con lo que hace Urrutia. Pero te quería preguntar una cosa. Yo entiendo que en un tema como ese, la oposición está en un bloque incluso con apoyo de sectores de la derecha, pero ¿en qué la oposición, además de ese tema, en qué la oposición hoy día está de acuerdo respecto de su rol, digamos, en la medida en que hay dos bloques, uno del Frente Amplio y el otro es la ex nueva mayoría? Yo creo que el tema de derechos humanos es un tema que efectivamente hay un consenso dentro de la oposición y cada vez más creciente, espero, también con las nuevas generaciones, con parte de Chile Vamos. Y creo que también hay otras materias que se van a ir descubriendo en el camino, pero por ejemplo ayer veíamos en Pulso, ayer creo que salió, en tema tributario, o sea, bajar la tasa de impuesto corporativo, que aclaremos bien, no es un impuesto a las empresas, sino es un crédito que pagan las impuestas al impuesto que pagan las personas al final, porque en Chile no hay así de por sí un impuesto a la empresa. Es algo que yo leí que había bastante unanimidad, y yo creo que ahí va a estar bien difícil que el gobierno pretenda hacer... O
sea, no sé, en su momento se le llamó retroexcavadora lo que se hizo anterior, pero en verdad el gobierno está haciendo como retrotraer ciertas medidas, entre ellas tributarias, en esta medida de derechos humanos, otras medidas que tienen que ver, por ejemplo, vía reglamentaria, vía administrativa. Y yo creo que ahí el gobierno tiene que elegir un camino. No puede tener esta bipolaridad, creo, de por un lado estar convocando a ciertos acuerdos nacionales en ciertas materias, la cual nosotros hemos tenido una disposición colaborativa, por más que no sabemos hacia dónde va a llegar. ¿Cuánto va a afectar? Y por otro lado, la materia de ir pasando por encima de lo que se ha hecho vía administrativa, ni siquiera pasando por el Congreso, porque si es que en el Congreso logran suscitar una mayoría y convencen a una mayoría, uno dirá, bueno, es parte del juego, del juego democrático y aunque ellos a eso le llamaban retroexcavadora, que era pasar democráticamente por el Congreso, yo diría, está bien, porque lo consiguen. Pero cuando es por vía administrativa y por otro lado, ¿cuánto crees tú que puede afectar esta actitud colaborativa que tú mencionas respecto a las comisiones que llamó el gobierno, estos llamados a la unidad nacional en algunos temas? ¿Cuánto puede afectar esta disposición de la oposición lo que ocurrió con el diputado Urrutia y el tema de derechos humanos? Yo creo que afecta, porque la política no es tan solo racionalidad, es sobre todo y muchas veces emocionalidad. Y si es que te pasan a llevar algunas cosas que tú has hecho, ¿no? Que tú has tratado de promulgar, que has tratado de empujar, y luego como que eso no tiene un reconocimiento y por otro lado te invitan, cambia la predisposición. Y eso yo creo que cambia en la casa cuando dos personas, no sé, pues con el papá y la mamá y el hijo se desconocen y después los invitan a todos a sentarse a la mesa. ¿Como para que algunos se salgan de esas comisiones? No sé si es que llega a ese nivel, porque en particular en el tema de infancia, niños, niñas y adolescentes, lo que se ha tratado de poner es tratar de dejar todo de lado por ese asunto, porque es una urgencia que el Estado ha abandonado durante muchos años. No me escuchaste, no me respondiste. ¿Tú ves a una oposición unida hoy día? ¿Ustedes tienen un proyecto conjunto? No hay un proyecto conjunto. Eso creo que es evidente. Lo que sí, y lo dije al principio... No va a pasar. No exageres. Por ahora. Lo digo porque da la impresión de que estamos hablando de una oposición unida y no hay una oposición unida. Justo tu primera pregunta tenía que ver con si es que veía que habían aspectos comunes en la oposición, y yo diría, hay algunos. Y hay algunos donde yo, al menos viendo el diario, viendo las posturas, estando en el trabajo de comisiones, veo que hay... Derecho humano, impuestos. Impuestos, o sea, yo digo, ahí al parecer hay unidad en esa agenda. Es muy distinto eso a un proyecto político. Todos sabemos que nosotros formamos parte del proyecto político del Frente Amplio. Ya no se sabe muy bien cómo se llaman, porque se ha dicho que la nueva mayoría ya no existe desde el 11 de marzo, pero están los bloques que componían la nueva mayoría, la DC por un lado, los otros partidos se llaman la ex nueva mayoría. Entonces, uno no sabe muy bien, pero insisto, en torno a algunas agendas yo creo que es importante construir algún discurso unitario para que no se retroceda. Perdón. No, adelante. Yo quería preguntarte, Giorgio, ¿cuánto te dolió a ti pensando en esta permanente competencia que tienen, más allá de que la tengan ustedes, pero ha sido generada por los medios, entre Gabriel Boric y Giorgio Jackson como los dos líderes, primero estudiantiles y después en el Frente Amplio? Y incluso esta semana salió Gabriel Boric entrevistado y le pusieron en un canal de televisión Giorgio Jackson. Sí, abajo. le pusieron. Yo me reí un poco. Tú dijiste, me creció pelo en Valparaíso. Bueno, pero hay una especie de competencia por el liderazgo que probablemente es muy sana, además. ¿Cuánto te dolió que no te hayan llamado a ti a formar parte de la Comisión de Infancia y que lo hayan hecho con Gabriel Boric? No, nada. De hecho... O sea, eso Humberto Maturana debatiría contigo con respecto al término de la sana competencia, pero no vamos a entrar en ese aspecto. No me hagas debatir con Humberto Maturana. Son las 11 de la mañana. Yo con Gabriel Boric en ningún sentido creo que en esto estemos compitiendo en liderazgo, sino que de verdad considero que por haber formado parte junto con Blado del periodo pasado, creo que si pudiéramos llamarlo, compartimos algún liderazgo que de verdad intentamos distribuir lo más posible. Y en este caso está Natalia Castillo, de Revolución Democrática, junto con Gabriel Boric. Yo creo que estamos súper bien representados. En ese sentido, claro, estoy pensando en esa categoría como de hombre de Estado que se le dio a Gabriel Boric al integrar esta comisión de Hacienda por parte, o sea, de infancia por parte del gobierno. ¿Te parece correcto? O sea, me parece súper bien que la lectura que se haga no solo sea darnos como cuando se busca, qué sé yo siempre lo digo, si es que uno tira un scoop en la calle, ya salen los medios y dicen, oye, estas personas, porque tenemos la lupa encima. Nosotros muchas veces tenemos la lupa encima de cualquier cosa que hagamos. En nuestro caso parece ser más reprochable. En este caso yo creo que
la lectura que se hizo sobre la apuesta que hace no solo, insisto, no solo el movimiento autonomista y Gabriel Boric, sino que también en parte Revolución Democrática y otras fuerzas del Frente Amplio, de decir, acá hay un espacio importante de la agenda que tiene que ver con la infancia, que ha sido una deuda de Estado, donde no podemos restarnos, abriendo una controversia al interior del Frente Amplio, sí, porque efectivamente. No todos estuvieron de acuerdo, pero creo que ahí ese liderazgo fue importante, ahora, tanto el de Natalia como el de Gabriel. Como el de Gabriel, es cierto, te voy a tirar la palabra, Angélica, es cierto que algunos quieren ver, por ejemplo, en tu intento conseguido, logrado, digamos, de estar en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, una manera de ponerte a la altura también de estadistas, si es que ya para ocupar la hipérbole que ha ocupado Connie Santa María esta mañana. Exageración, bueno, ya. Para estar en ese mismo carril, digamos. ¿Algunos lo han visto así? Puede ser. La verdad es que para mí era un desafío importante. Tratamos de distribuir las comisiones cuando nos juntamos como bloque Frente Amplio en función de los intereses. Vi que había mucho interés en educación, donde habían personas que yo creo que están súper capacitadas, como Camila Rojas o como Gonzalo Winter, y estaba bastante vacío el espacio de Hacienda. Sí, entonces, y es tan importante la Comisión de Hacienda. Es importante, y yo dije, bueno, si es que hay que asumir un rol que... Les comento de pasada, las comisiones de Hacienda, que sesionan el doble que las otras comisiones, no son muy apasionantes. Pero son las más importantes. Todo pasa por ahí. No son muy apasionantes, pero efectivamente todo lo que tiene que ver con recursos o con facultades del Estado pasa por ahí. Entonces, he aprendido mucho, creo que tengo que seguir aprendiendo mucho y me pongo a disposición, o sea, yo trato de poner eso a disposición de la bancada completa, no para mi capital político. ¿Cuán preparado estás para el debate en la Comisión de Hacienda de los impuestos? No, contéstale a Pati, espero. A ver, me he preparado harto porque yo en la discusión pasada sobre la reforma tributaria me metí mucho a pesar de no estar en la Comisión de Hacienda. Armamos una plataforma web que en ese momento se llamaba... planificación tributaria, creo, .cl o algo así. Pero en concreto, un título apasionante. Pero en concreto, hay que hacerle reformas a la reforma tributaria, ¿y cuáles? Yo creo que si es que hubiera que hacer algo, de partida no es bajar la tasa corporativa al sistema semi-integrado, porque ese lo paga un porcentaje muy ínfimo de las empresas. Creo que lo que podría... eso, o si alguien te convence de que bajar esos impuestos podrían ayudar al crecimiento de la economía. O es un problema de principio, que no se bajan los impuestos de las personas con mayor renta. Lo otro que dijiste también es un principio. O sea, antepusiste dos cosas como diciendo una es principio y la otra no. Hay una ideología... ¿Cuál cosa, perdón? ¿Qué dijiste? No, dijiste que bajar los impuestos hacía crecer... si alguien te convence de eso. Es que eso sería una discusión dogmática, porque la evidencia dice cosas contrarias, contrapuestas frente a esa aseveración. Entonces es difícil que me convenzan con respecto a algo que no hay hay gente argumento. Que dice que si tú bajas esos impuestos, tú puedes dinamizar más la economía. Mira, lo digo de manera simple. Yo no voy a estar de acuerdo con bajarle el impuesto al 10% más rico del país. Eso es algo... Chile tiene una baja base impositiva. Y el sistema semi-integrado lo están agarrando las empresas más grandes, el 10 o 8 o 5% de empresas más grandes. Por lo tanto, si es que queremos favorecer algún tipo de modificación tributaria, yo diría que el 14 TER debería seguir expandiéndose. Ha pasado de 80.000 a 300.000 empresas y podría seguir creciendo, modificándose algunos aspectos para las pymes, que ya tuvieron una simplificación tributaria importante. Y yo creo que por ahí puede haber espacio, pero en lo otro, en la tasa corporativa, de ninguna manera. Ni tasa corporativa ni integración completa. O sea, todo lo contrario. Yo creo que si es que pensáramos en un sistema simplificado que favoreciera a la simplificación del sistema, tendría que ser desintegrado. Y eso, al menos en el gobierno, no hay espacio. Angélica Bulnes. Yo puedo esperar, tengo paciencia, pero no te vamos a soltar tan rápido con esto de tu competencia con Gabriel Boric, de la que solo tú no te has enterado que existe. Todo el resto del país estamos enterados. ¿Pero por qué? Entonces, de hecho, según Quique Mujica, son como Lennon y McCartney. Sí, dicen que al final se van a separar. Espero que no, le mando un abrazo a Gabriel, que debe estar ahí. No, no estamos diciendo que sea una mala competencia. Sí, lo vi. Pero dime una cosa, ¿por qué crees tú yo creo que son como a la Mani Piñera al principio? Pero yo creo que ya sabemos cómo termina. ¿Por qué crees tú que el presidente Piñera lo convoca a él y no a ti? Porque Gabriel mostró una preocupación súper importante en este debate, mucho más pública, si bien los criterios los formamos de manera común, posterior al rechazo del informe con respecto al tema de infancia, que lo nuestro fue particularmente porque sentíamos que era tímido ese informe. Nosotros nos sumamos en su momento a la postura de René Zafirio, una postura crítica que en ningún caso tenía que ver con un blindaje. El informe de la comisión investigadora. De la comisión investigadora.
Y luego de que se nos trató de sumar al carro de los que habíamos cambiado el voto, de alguna manera, defendiendo a Javiera Blanco, cosa que en ningún caso yo firmé la acusación constitucional en ese sentido. Así que no tenía nada que ver con eso. Traté de juntar firmas para una interpelación, no estaba en esa yo. Y por lo tanto, yo creo que una preocupación principalmente sensible de él de lograr mostrar por qué estábamos preocupados de esta materia. Lo hizo en su territorio, lo hizo en el distrito, y yo creo que... Ya, o sea, solo porque él sabía más del tema, no porque él esté tratando de... Ustedes han hablado de cuña, de generar una cuña dentro del Frente Nosotros Amplio. hablamos mucho de esto con él, así que... Y con todo el resto de la bancada, por lo tanto... ¿Él te preguntó tu opinión, por ejemplo? Por supuesto que sí. Ya. Sí. Ya, y dime una cosa. Y no le preguntó a Pamela Giles, tío. No sé si la verdad. Angélica Bulnes. Tú eres joven, pero ya eres viejo en el Congreso. Entonces me gustaría que me contaras cómo estás... Me mató. Ahí te dejó. No sé, Angélica Bulnes es tremendo. No, me mató. ¿Cómo está haciendo lidiar con este nuevo Congreso? Con más gente, en el que el Frente Amplio es más grande. ¿Cómo te ha ido? ¿Lo bueno, lo malo? A ver, el primer mes yo diría que fue súper agotador, fue duro, fue... pasar de 3, donde las discusiones que teníamos al interior de la bancada eran más fáciles de administrar. Era ya, podemos tener acuerdo o no acuerdo, ya, listo, más o menos acuerdo, fácil. Un chat de 3 personas no es lo mismo que un chat de 20, ¿no? Toda la gente en la casa 20 con personalidad, además. Claro, sí, los 3 también teníamos personalidad, pero acá los 20. 20 con Florcita Motúa. Y el tema es que pasar de 3 a 20 es un aumento... Yo siempre lo explico en estos términos, pero aunque sea un poco ñoño y se entienda poco, pero es un aumento de la entropía, y la entropía deriva en el caos, ¿no? Que es más caótico, no en el sentido de que funcione mal, sino que efectivamente introduce una complejidad a la cual yo creo que no estábamos preparados, pero este primer mes, después de ese primer mes, creo que ya nos hemos empezado a ajustar ciertas piezas, a encontrar canales de comunicación, pero el primer mes fue agotador, porque también había una ansiedad por parte de toda la bancada de querer encontrar su espacio mediático, encontrar su espacio en la comisión, y eso de repente no convive muy bien con los tiempos, la pausa, la estrategia, la calma. ¿Estás más calmado? Y yo diría que ahora estamos un poco más calmados y más orientados. ¿Cómo están las relaciones con Florcita Motúa y con Pamela Giles? A ver, yo no los conocía de antes, o sea, obviamente los conocía mediáticamente, pero nunca había tenido una relación, y la verdad es que me... ¿No te sentías un nieto de Pamela Giles, supongo? No, nunca me he sentido un nieto, tengo a mis abuelas. ¿Y la música del Flor? Tengo a mis abuelas vivas aún. ¿La música del Flor Motúa te gusta? Me acuerdo, una vez conocí a Florcita Motúa en una manifestación estudiantil el 2011 en la Casa Central de la Chile, donde él hizo un show, y nunca lo había visto en vivo, y en verdad que me llamaba la atención la energía que le ponía al tema, pero políticamente... ¿Cuál es la relación que has tenido con ellos? La relación política es difícil porque en el Partido Humanista mi impresión es que también conviven con una línea más partidaria, ¿no? Con quien tuvimos la interlocución, por ejemplo, durante la creación del Frente Amplio, Octavio González, también en ese sentido, Tomás Hirsch también se sumó un poco a esa interlocución, y de alguna manera tanto Pamela como Florcita no formaban tanto parte de esa conversación, por lo tanto es una construcción de confianza que yo creo que se va a demorar un poco. Más allá de los gustos musicales y la convivencia personal, hay también ciertas líneas que dan la impresión que están en conflicto. Estoy hablando específicamente, por ejemplo, el caso de Venezuela. ¿Tú crees que Venezuela es una democracia? Yo creo que está en crisis Venezuela. Y yo ¿Pero creo es que una tenemos dictadura o una democracia? Es que, ¿por qué esa binominalidad o binaria? Porque generalmente cuando tú tienes una democracia es fácil reconocerlo, y cuando tienes presos políticos, cuando tienes violación de los derechos humanos... Que las he condenado públicamente, dicho sea de paso. Pero tú no reconoces Venezuela como una dictadura. Yo creo que Venezuela es un país latinoamericano que está en una crisis profunda, que yo creo que tanto el gobierno de Maduro como la oposición tiene y obviamente mayor preponderancia el gobierno que la oposición, una responsabilidad importantísima en agudizar esa crisis. Y yo realmente espero, al igual que los mediadores internacionales, que tratan de no ponerle estas categorías porque no ayuda a la solución del conflicto. O sea, si nos interesa la solución del conflicto... Eso es una opinión tuya, pero... No, es la opinión del expresidente de España, que ha tratado de mediar... ¿De quién? ¿De Zapatero? De Zapatero. No, pero no es la de Felipe González. Que ha tratado de mediar. No es la de mucha gente, pero no quiero discutir eso, pero te quiero discutir otra cosa. O sea, ¿quieres discutir eso? Pues si por algo me lo preguntaste. No, que tú ya dijiste que no va a ser ni democracia ni dictadura, para ti es una democracia en crisis. Pero me lo dijiste, es un país en crisis. Tú me dijiste porque querías, me imagino, debatir. Sí, pero quiero ir a otro punto ahora. Lo mismo. Lo tiras y luego... No, es que si quieres responder más, por favor. Pues tú ya dijiste que para ti
no es ni democracia ni dictadura. Entonces... Está en un tránsito peligroso y yo creo que eso para nosotros, quienes no consideramos que esa es la forma de hacer gobierno y que la criticamos públicamente, como lo hemos hecho, representa una triste encrucijada, ¿no? Porque por un lado están los intentos de una parte opositora, no toda, una parte opositora que ha insistentemente ido en una línea de golpe de Estado desde hace muchos años, no desde ahora cuando se agudizó la crisis, sino desde hace ya más de 10 o 15 años. Y por otro lado, y yo valoro mucho su entrevista, o sea, yo creo que él da un testimonio que efectivamente a todos nosotros nos hace pensar, sin el conocimiento que él tiene, ¿no? Porque él estuvo ahí, ¿cómo hacer para que se solucione? Pero es que él tampoco... Oye, pero son elecciones amañadas. Hay presos políticos. O sea, ¿qué más quieres? Hay una elección que se anticipó. ¿Quién ha defendido? Participar a la oposición. ¿Qué más quieres para hacer una dictadura? Pero yo no estoy defendiendo a Venezuela. No sé por qué me asignas una defensa. ¿Pero por qué no le dices a la dictadura? ¿Por qué? A ver, ¿elecciones amañadas es democrático? Yo no creo que ninguna elección que no sea convocada libremente sea algo que yo desee en mi país. Y si no hay elecciones libres, ¿puede ser una democracia? ¿Qué es lo que es una dictadura? Es que mi impresión es que lo que ha llevado adelante Venezuela ha sido un proceso de profundización de crisis entre ambos bandos políticos. ¿Puedo seguir ahora? Porque ya tengo claro tu respuesta, digamos. Sí, y yo no la defiendo, o sea, quiero dejarlo bien claro. Yo en ningún caso defiendo lo que ha generado Maduro en estos últimos 4 años. Pero no le quiere decir dictadura, no hay problema. Es una elección tuya. Salgamos de ahí. En el tema de la corrupción, sectores del Frente Amplio han estado con Cristina Kirchner, que claramente fue un gobierno muy corrupto, y yo pienso que, al igual que la democracia, que es un valor universal, el tema del combate a la corrupción también es un valor universal. Y ustedes, como Frente Amplio, también están apoyando al PT y a Lula, que básicamente su gobierno fue un gobierno corrupto, él fue condenado por las leyes allá, pero más allá del caso de él ir preso o no, porque ahí podemos tener ese... ¿Tú condenas a Temer? ¿Qué? ¿Tú condenas al gobierno? Sin duda, pero ojo, lo que estoy diciendo es lo siguiente, el gobierno del PT, más allá de que Lula esté preso o no... ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay un régimen democrático hoy día en Venezuela? Se cumple la Constitución brasilera más allá de todas las cosas, pero te quiero decir otra cosa. Porque en Brasil hay una democracia ahora. O sea, y Temer es una persona que está legitimada ya, entonces. Brasil es una democracia, sí, sin duda. Pero te quiero decir una cosa, ¿o una dictadura? ¿O un país en crisis? Yo creo que está en crisis. Porque yo también creo que está en crisis. Yo creo que está en crisis. Pero te quería preguntar de los gobiernos. Porque más allá de que Lula esté preso o no, el gobierno del PT fue corrupto. Eso está bastante probado y aquí no es un problema de información, o sea, de opinión, es de información. Y Cristina Kirchner también es una persona profundamente corrupta. Y sectores del Frente Amplio apoyan a ambos. Entonces, lo que te quería decir, así, tal como la democracia es un valor universal, si el combate a la corrupción es un valor universal, o cuando son de mi lado, yo condeno, o sea, yo apoyo, y cuando no son, yo critico. Para mí sí lo es. La lucha contra la corrupción hay que hacerla sin importar el color político que tenga. ¿Y no te da vergüenza que apoyen a Cristina Kirchner? Yo no la apoyo, yo no sé cuándo yo la he apoyado. ¿Y te molestó que se juntaran? ¿Te molestó que se juntaran? Por supuesto, y lo dije, en los espacios donde correspondía. Ahora, creo que el espacio de mayor acuerdo a nivel de Frente Amplio, y así lo dijimos desde el comienzo, tiene que ver con la agenda doméstica. En la agenda foránea, en la agenda extranjera, con respecto a las relaciones internacionales, hay diferencias. Y yo creo que esas diferencias se hubiesen visto mucho más, hubiesen sido algo grave en el caso, y lo digo de manera clara, que nosotros fuéramos hoy día gobierno y tuviéramos que enfrentar esas crisis, porque el gobierno es el que hoy día tiene las facultades para llevar adelante las relaciones internacionales. Pero algo que dijo Cristian, que me parece que no hay que dejar de lado. Una cosa es que durante un gobierno haya habido corrupción que hay que condenar. Y otra cosa es que una persona sin los antecedentes, porque eso hasta los diarios estadounidenses lo declaran. No es verdad. Hasta diarios estadounidenses lo declaran. No hay antecedentes para que Lula da Silva haya sido excluido de la posibilidad de competir, que ahí el pueblo brasilero tendrá que decir, sino que fue un juicio político. Y por lo tanto, no un juicio en base a pruebas. De competir en todo caso, no en base a pruebas. No, bueno, pero todos sabemos que lo que va a derivar el caso brasilero es que Lula da Silva no va a poder competir por más apoyo popular que hubiese tenido. Entonces, mi impresión es que ahí también hay un efecto por parte... O sea, jefes de Estado...
gente de la Fuerza Armada diciendo que va a haber un golpe de Estado en el caso de que Lula da Silva pueda competir en las elecciones. Concejales de la oposición muertos y asesinados. O sea, si es que eso no es un Estado en crisis y tú crees que es una democracia que está bien y en buen estado de salud... La conversación me caigo siempre. Mi opinión... Después te vas. No, pero por favor, no te calles para siempre. No te calles para siempre. Por favor, lo que te quiero decir es que, y yo no quiero seguir con el tema porque sería inútil, si nos metemos en Brasil, que cuando tú dices diarios norteamericanos, lo que hay es una columna de opinión de una persona en el New York Times y que ustedes han ventilado por todos lados. No conozco ningún diario norteamericano que haya hecho un editorial diciendo que en Brasil no hay una democracia. Y en el diario El País también Qué audacia la tuya ponerte a discutir de Brasil con Cristian Bofill. Dejémoslo ahí, Connie Santamaría. Yo, dos cosas. Uno, en el sentido en las relaciones internacionales. ¿Te pareció mal la intervención de Florcita Motúa con respecto al caso chileno en La Haya, diciendo que había que entregarle bastante más de lo que está pidiendo Bolivia? Creo que no fue para nada oportuno y se lo dije también en su momento en persona. Yo, al menos creo que lo que tiene Florcita Motúa, o Flor Alarcón, no sé cómo decirlo. Raúl Florcita Motúa Alarcón. Pero lo que tiene es que... A ver, nosotros le competimos a él en esa circunscripción. Nosotros teníamos dos candidatas, ¿no? Candidatas que queríamos competir y que estuvieran representadas. Él salió electo porque tuvo mayoría interna dentro del Frente Amplio y por el sistema electoral tenía que entrar alguien del Frente Amplio. Y creo que él es una persona muy bien intencionada, muy genuina, pero que tiene cero experiencia política y lo reconoce y dice, mira, yo me siento incómodo en esto. Y lo dice así, lo transparenta, que para muchos que cuando vamos a una elección aspiramos a salir electos, es muy contradictorio con nuestra vocación de alcanzar un espacio de poder y transformar las cosas. ¿Y esta declaración fue una falta de experiencia política? Yo creo que sí, y hay un choque ahí entre, por supuesto, estilos. Yo tengo un estilo radicalmente distinto. Y por supuesto él representará otra sensibilidad, que no es la sensibilidad que particularmente ¿Y qué es lo que a tienen mí en me común? convoca, y la gracia del Frente Amplio es que cada persona que está en la bancada, me imagino que representa a alguien Pero distinto. ¿qué tienen en común? Porque Un entiendo programa. que cada uno representa... Hay un programa que, insisto, yo diría entre 70 y 90% nos une casi sin matices, que es un programa de gobierno que en su mayoría de las cosas tiene que ver con temas domésticos. ¿Qué programa la candidatura de Beatriz Sánchez? Y hay un espacio, claro, y hay un espacio para la diferencia, donde yo creo que es legítimo que manifiesten sus posturas, pero obviamente la forma siempre va a ser importante. Una palabra, ya que estábamos en temas internacionales, sobre Cuba y el cambio que ha tenido, que finalmente parece ser más un cambio de nombre que de realidad concreta, donde básicamente se eligió al sucesor como quien elige en una especie como de monarquía. Como monarquía. Yo no estoy de acuerdo, yo he dicho que lo que hay en Cuba no es una democracia y me encantaría que lo fuera. ¿Es una dictadura o no? Sí, yo lo he dicho. ¿Esa ha sido una dictadura? Sí, lo he dicho. Pati Polis. A ver, pero insisto, habiendo dicho eso, sí, probablemente, no sé si todos, pero yo me imagino que todas las personas del Frente Amplio, frente al escenario en el 59 o 57 a 59 Batista, habríamos estado tratando de liberar al pueblo cubano. O sea, pero han pasado es 60 distinto. años, Por eso, lo más pero probable, digo, sí. como para que no se entienda que diciendo eso es que no hubiésemos todo en estado esta mesa, ahí. podríamos decir. Pati Polis. Yo te quiero hacerte dos preguntas. Yo nací en 59. Yo tampoco he nacido, ¿eh? Hace unos días atrás, Revolución Democrática tuvo elecciones internas. Y ahí aparecieron 3 almas dentro de Revolución Democrática. ¿Sí? Entonces la primera pregunta Había una cuarta lista también. es preguntarte Sí. con cuál de esas almas estás tú. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es lo siguiente. Tú fuiste uno de los diputados, creo que el más votado en la última elección parlamentaria, con más de 100.000 votos. Y en esta elección de tu partido participaron menos de 2.500 personas. Casi 3.000, sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué partidos nuevos como el tuyo, como el de George, como el de Boric, perdón, no logran entusiasmar a la ciudadanía nuevamente con la política? Esas son las dos preguntas. A ver, la primera, yo en estas elecciones sentí que no habían diferencias de tesis radicalmente importantes para tratar de incidir e influir y tomar postura por una de las 3 listas. Yo no me involucré en la campaña. Pero había un sector que quiere
de alguna manera entenderse más con la nueva mayoría o lo que fue la nueva mayoría, y otro que prefiere mantenerse más hacia la izquierda. Yo sentiría que hay una visión bastante consensuada al interior de Revolución Democrática para que existan puentes, y la pregunta es cuáles son los límites con respecto a esa relación. Y yo diría, por lo tanto, no es una diferencia más bien de tesis, sino más bien en la estrategia o incluso en la táctica. Por lo mismo yo no sentí la necesidad... ¿Cuáles son los límites para esa relación? Por eso yo no sentí que había una necesidad, en este caso, de tener que apoyar una postura porque había algo en juego realmente importante en el partido. Y por otro lado, tú me preguntabas, pero yo apoyo la conducción actual del partido. Yo, por supuesto, que apoyo la conducción de Rodrigo Checopar y toda su directiva para que lleven adelante lo que han hecho, en mi punto de vista, súper bien durante el último año y medio. Y la segunda pregunta, que tenía que ver con la baja votación. Es algo que para nosotros ha sido desde el principio un calvario. Ha sido súper difícil hacer que las personas participen de algo tan raro. Nosotros convocamos un mundo menos politizado y que participen en las elecciones de representantes internos, ni siquiera de la directiva, sino que del órgano colegiado que intermedia las relaciones entre la base y la directiva. Imagínate lo difícil que fue. Pero aumentamos en más de 1000 personas la votación anterior. Y por lo tanto yo creo que me encantaría que creciéramos más rápido que eso, pero lo estamos revisando todos los años, tratar de mejorar esa situación. Tú decías que la línea del partido es tender puentes hacia toda la oposición, que el matiz está en los límites. En los límites y los principios. ¿Cuáles son los límites para ti? A ver, hay varios límites. Uno lo marcamos en la campaña y cuando se estaban generando la idea de las alianzas, que tenía que ver precisamente con el hecho de la corrupción. Nosotros al menos somos un partido que busca que la política esté al servicio de las personas y no que las personas se aprovechen de la política para satisfacer su ambición personal, y en este caso que transgredan las leyes o incluso sin transgredir las leyes que se aprovechen del Estado. ¿Hay alguien en la nueva mayoría que esté hoy día en el Parlamento con la cual tú no te sentarías a conversar debido a este límite? A ver, yo me siento a conversar con prácticamente todos. La pregunta es si es que quiero compartir un proyecto político con alguien, que hay una diferencia importante. Yo me siento con, no sé, en la mesa todas las semanas en las comisiones con parlamentarios de derecha, con todo. Pero realizar un proyecto político, tú tienes que sintonizar no solo el programa, y eso es algo importante. El programa es un piso, pero las relaciones de confianza con las personas para que lo que dice el programa tú les creas que lo van a defender. Eso es otra brecha que yo creo que tenemos que superar, y dado los antecedentes de las distintas almas de lo que fue la concertación, luego la nueva mayoría, es difícil separar la paja del trigo. Y por lo tanto va a tener que ser un trabajo un poco más lento de lo que quizá a las personas que se sienten parte de la oposición y no quieren tomar bando por Frente Amplio, nueva mayoría, pero que quieren que estemos juntos, también tienen que hacerse parte de ese debate, porque no es tan fácil. Antes que te pregunte, Angélica Bulnes, Giorgio, a propósito de gente importante por el Frente Amplio, ¿Alberto Mayol es importante para el Frente Amplio, tomando en consideración la dura crítica que te ha hecho a ti por la conducción política del Frente Amplio en el Congreso este mes? A ver, Alberto Mayol es un liderazgo súper importante dentro del Frente Amplio, y creo que sus críticas creo que hay que tomarlas. Obviamente cada uno le aplicará su filtro, cada uno verá ¿No siente animadversión a la crítica de Mayol? No, yo creo que él es alguien que analiza el escenario y trata de plantear sin tapujos lo que su percepción indica. Ahora, ¿No está pasando la cuenta de no haber ido en la lista contigo? No creo. Si nosotros después de la elección tuvimos una conversación, él reconoció de manera muy hidalga su derrota, me lo escribió, me dijo, mira, tengo que reconocer que acá una derrota, habían 2 tesis, la tesis de ustedes pasó muy por encima que la tesis que yo había planteado, por lo tanto, yo al menos no lo tomo como una... Angélica. Iba a preguntar por Alberto Mayol, ¿te gustó el libro? No he tenido la oportunidad de leerlo. La verdad es que tengo... todo, no te creo que no te has leído el libro. Tengo una lista, yo creo unos 20 libros por leer en mi como casa, y la verdad es que me encantaría tener más tiempo para leer libros. Ya. Y tengo varios pendientes, de hecho en la mochila siempre ando leyendo dos que no me he podido leer. Estábamos hablando de que tú habías salido con una gran votación y por ende arrastraste a algunas otras personas que tuvieron muy poquita votación. ¿Cómo te sientes con respecto a esas personas? ¿Sientes como una responsabilidad? Porque salieron con pocos votos, gracias a ti. No, son personas muy capaces y que yo admiro. Admiro a Natalia, admiro a Gonzalo. Obviamente ellos son menos conocidos y en un ambiente
político electoral donde hay, no sé, 60 candidaturas creo que habían en el distrito, las personas tienden a votar por las personas que más conocen. ¿No te preocupa este tema de que en el Congreso haya gente con muy poca representatividad? Es algo preocupante porque se da esta paradoja de que alguien teniendo muchos votos, la ciudadanía no entiende el sistema proporcional y que en el fondo, para poner un ejemplo, si es que alguien sacara el 80% de los votos y el resto sacara todo, el 2, 2, 2, 2, 1, 1, el que saca el 85% de los votos tendría el mismo valor, si es que fuera un sistema simplemente por orden, que el que sacó un 2%. Por lo tanto, la ciudadanía se vería menos representada. Entonces, lo que hace este sistema es tratar de agrupar tendencias y darle una voz representativa. Y eso permite que personas que hayan sacado pocos votos, sumados en una lista de hartos votos, ingresen. Por supuesto que es difícil de explicar, pero yo defiendo el principio de la proporcionalidad. Quiero dejarlo bien claro. Y creo que yo no voy a la repostulación, por lo tanto yo no tengo ningún problema con decirlo. ¿Eso lo sigues manteniendo? ¿Sí? Por supuesto. Salió que como lo el sigo longueira que hay en ti, que ahora te vas a retirar después de este periodo. Pero siempre has dicho que más de 2 periodos la gente se empieza a chanchar. Sí, pues por lo mismo. Yo estoy en mi segundo periodo, yo no voy a ir a un tercer periodo. Y yo no voy a ir por ningún motivo a un tercer periodo. Aunque te lo pidan al Senado. No tengo la para el Senado. Giorgio, hablando yo no voy a ir y por eso quizás alguien encuentra que eso es algo muy extraño, pero ellos van a ser también liderazgos que van a poder seguir emergencia. Pídanme lo que me pidan, yo no voy a ir a una tercera. Esto queda grabado. Sí, de hecho, es mi mayor seguro que quede bien grabado. Sí. La última. Oye, hablando de elecciones, una de las cosas importantes es que en 4 años más va a haber una elección presidencial. ¿Y quién va a pasar a la segunda vuelta? Si va a pasar la ex nueva mayoría o lo que sea, o van a pasar ustedes. Y eso hace muy difícil que haya una convergencia entre ustedes en los próximos 4 años. ¿Qué crees tú que va a estar en juego en esa elección presidencial? Me alegro que no te hayas callado para siempre y me hayas hecho esa pregunta. Porque es una buena pregunta. Es que hablaron demasiado. Me alegro que no hayas cumplido tu promesa, Cristian, y que pueda contestar. Que como no soy político, puedo no cumplirla sin problema. Exacto. Yo creo que va a ser, efectivamente va a haber una tensión al respecto de esto, por lo que tú dices, por el hecho de que hay una elección presidencial. Pero la elección presidencial lo bueno es que tiene una segunda vuelta. A diferencia de la elección municipal, que creo que está en grave riesgo nuestras democracias locales. Ahora que ya no es un sistema binominal, sino que es un sistema de más representación, el hecho de que puedan empezar a salir gobiernos locales con el 25, con el 28, con el 30%, y que eso pueda poner en riesgo la legitimidad de nuestros gobiernos locales, que puedan estar con minoría en sus consejos y que puedan estar torpedeando la gestión local. Por eso mismo yo creo que hay que hacer una reforma política importante, aunque no sea muy vistosa, que es que la elección municipal tenga una segunda vuelta. ¿Por qué? Porque eso permite hacer coaliciones de consejos municipales para permitir la gobernanza. Si no, los más perjudicados van a ser las personas que necesitan gobiernos locales empoderados y no los partidos políticos que deberían estar al servicio de ellos. ¿Hay tiempo para una reforma de ese tipo? Es un artículo. O sea, la pregunta es si es que hay voluntad. Y mi impresión es que debiese haber voluntad para que los gobiernos locales no se vean perjudicado. Le quiero decir a Giorgio Jackson, a Connie Santamaría, a Angélica Bulnes, que estaban tan preocupadas por Gabriel Boric, que acaba de tuitear: con mi socio Giorgio Jackson no tenemos ninguna competencia por liderazgo. Muy bien. ¿Ok? Muy bien. Tenemos complicidad y complementariedad. @Mesa Central. Y tenemos que creer. O sea, La ley de la gravedad no existe. Patricia Politzer, Angélica Bulnes, Connie Santamaría. Y las personas que están Giorgio cerquita de Jackson. centro, ahora es la marcha Nomás FP, así que me voy para allá y ojalá que también Mira, puedan. aquí comes que adivinas. Junto con despedirte te vamos a mostrar esta imagen. Así está el centro en este momento. Imagen del día y despedimos a Giorgio Jackson. Ahí me voy corriendo para allá. Ahí está la marcha No Más AFP, que está en pleno desarrollo a partir de las 11 de la mañana. Esa es a la altura del Cerro Santa Lucía, si no me equivoco. Efectivamente, hay imágenes de una convocatoria importante, una marcha familiar a la que ha convocado el movimiento No Más AFP durante esta jornada, donde se mezclan algunas banderas y algunas consignas con otras, pero que tiene como principal objetivo la protesta por el sistema previsional privado en Chile. 11 de la mañana con 42 minutos. Hacemos Mesa Central por la pantalla del 13 y por Tele 3 en todas sus plataformas. Hacemos la pausa y estamos de vuelta. Principal, comprometidos con tus inversiones, está presentando Mesa Central. Diana y Martín prenden los jueves. ¡Comienza el juego en Vértigo! Porque son los verdaderos espías del romance. Me gusta la chalita que me regaló Julio. Está muy bonito, vainillita, te felicito. Y llenan de sorpresas Ay, tan lindo, todo chiquitico, todo viejito.
al verdadero clásico de los jueves. Yo creo que las biografías en un programa como Rojo son clave. El resto es ceremonial. Porque en Vértigo todo puede pasar. A ti te voy a hablar, Varela y Cosas. Basta de machismo, señor ministro. Vértigo, este jueves, después de Tele 13, por el 13. La Vitrola nos deleita esta semana con Daniela Conejero, compositora y cantante quien nos muestra sutiles melodías acompañadas por trombón, acordeón, guitarra y cajón. Inarbolese nos asombrará con potentes canciones que mezclan sin tapujos el post-hardcore con la tradición latina de grandes autores como Juan Gabriel. No te pierdas las nuevas tendencias musicales en La Vitrola. Y hombre, si vamos a llegar, si el programa parte a las 8. ¡Llegamos, mira! Bienvenido. Nosotros lo pasamos de película. De 8 a 1:30. Bienvenidos, porque cada uno cuenta. Federico, ¿tú sabes lo que tenemos este jueves en City Tour? Sí, claro. ¿Qué pues, cosa? La exposición maravillosa de Marcela Romagnoli, pues. Oye, qué bonito lo que ella hace. Es que es una escultora. ¿Y vamos a estar con ella además? Es escultural. No se pierdan. Cultural. Es cultural. No se pierdan el capítulo de City Tour de este jueves. Estreno el jueves. Exactamente, y después muchas repeticiones. Marcela Romagnoli, la gran escultora chilena. Un nuevo horizonte. Sí, uno que lo cruza todo. Más abierto para pensar y sentir. Desde aquí te veo y me puedes ver. Un horizonte donde cabemos todos, tal como somos. Conectados, sin barreras, desde cualquier lugar. Vamos más lejos sin dejar de estar cerca. Vamos por más risas, por lo que importa, por más momentos, para compartir juntos. Un nuevo horizonte, para conversar, vivir historias, reírnos, para conocernos. Porque para eso estamos aquí, para compartir con todos. Para alcanzar el bienestar, el cuidado del medio ambiente es clave. Esta semana quisimos saber un poquito más acerca de la comida orgánica. ¿Vale la pena preferirla? Cuando nos comemos alguna fruta o verdura que está cultivada sin químicos, absorbemos el total de sus nutrientes. Conoceremos también cómo la industria de la decoración entra en el mundo de la sostenibilidad. Te esperamos en Modo Wellness. En abril, los grandes eventos son cosas de vida o muerte. Porque en los grandes eventos de abril, la consigna es simple: triunfar o morir en el intento. Abril, grandes eventos en el 13. ¿Qué es la cumbia? Recorre junto a Cutiaste los pasos de hombres y mujeres que han contribuido a la creación de nuestra cultura e identidad latinoamericana. Conoce la esencia de un pueblo hecha folclor en Pasos de Cumbia. Estamos de vuelta haciendo Mesa Central por la pantalla del 13, por Tele 13 en todas sus plataformas, y estamos con nuestro auspiciador acá en Mesa Central. ¿Te has dado cuenta de que las mejores cosas son esas que no estaban planeadas y que nos pillan por sorpresa? Por ejemplo, emprender o que la familia crezca inesperadamente. Son esos momentos los que hacen que la vida sea vida. Es que eso que no siempre va de acuerdo al plan se llama vida, y por eso en Principal te ayudan con soluciones para que disfrutes la tuya. Principal, comprometidos con tus inversiones, es auspiciador de Mesa Central. Última parte del programa, Connie Santamaría, Cristian Bofill, Patricia Pólitzer, Angélica Bulnes, esta mañana en el panel, y vamos con los recomendados, partiendo por Connie Santamaría. Bueno, me tocó a mí. Cuentos de buenas noches
para niñas rebeldes. Es mi recomendación de hoy, que lo que hace es cambiar los cuentos de princesas para dormir a las niñas y a las adolescentes también. Y a los niños también, sí, pero especialmente dirigido primero para los niños para entusiasmar. Son cuentos de mujeres que han cambiado el mundo. Entonces, dejar de lado el cuento de princesa de Hada Madrina y contar la historia de Malala como activista, de Zaha Hadid como arquitecta, de una científica, de una genetista. Bueno, en fin, salen todas. También hay una surfista entre medio. Son puras mujeres que han logrado, han tenido grandes logros en sus vidas, han logrado cambiar el mundo y es la manera. No sé, por ejemplo, me tocó ayer leer a mi hija de 10 años, está interesadísima en todo esto y digamos, genera toda una curiosidad por cómo llegaron a eso. Está muy bien escrito porque es como cuento. Es como cuento. Todo parte dice había una vez. Sí, es maravilloso. Así que muy recomendado, no solamente para las niñas, sino que para los niños y también para las adolescentes. Patti Politzer, recomendado. Bueno, para los que ya han visto La Casa de Papel, porque parece que todo el mundo está viendo La Casa de Papel en Netflix, quiero recomendar otra serie de Netflix que se llama Alias Grace, que es una miniserie basada en la novela de la escritora canadiense Margaret Atwood. Es la historia de Grace Mark, una historia real, una empleada doméstica del siglo XIX condenada por el asesinato, esa es Grace, el asesinato de su patrón. Ella no recuerda nada de cómo pasaron los hechos, pero aparece un psiquiatra empeñado en que ella recuerde para poder ayudarla. Una historia que es inquietante, donde los recuerdos y las opiniones de Grace nos sorprenden y van dando cuenta del conservadurismo del siglo XIX y de la violencia que sufren las mujeres. Recomendaciones para el domingo y para toda la semana. Angélica Bulnes. Yo voy a recomendar una aplicación para las mujeres multitasking. Y bueno, los hombres también, los multitasking también. Se llama... Son más las mujeres multitasking. Somos más multitasking que los hombres. Se llama Corner Shop y a esta altura ya es una gran empresa. Se ha hablado harto de las startups y la innovación y no todas han despegado. Bueno, está despegado, ya está en México. Es chilena, consiguió capital de Silicon Valley, o sea, se está transformando en una empresa bien grande. ¿Y qué es lo que hace? Hace las compras de supermercado por uno. Entonces, uno manda su lista, no, es increíble, manda su lista y te aseguran un tiempo de 90 minutos, hay días como de mucho pedido que puede ser un poco más, pero además al rato te llama Catalina, por ejemplo, que está en el supermercado y te dice: Angélica, no hay crema de la marca que a ti te gusta. ¿Te llevo otra o te dejo hasta ahí nomás? Y uno la ama. Y uno realmente agradece. Después una relación con Catalina. Sí, Catalina es tu mejor amiga. Catalina después llega con una bolsa preciosa que te deja, porque además a mí no me importa ir al supermercado a comprar como cosas, pero ir a comprar las cosas del aseo, el detergente, todo eso. Nunca más compré todas esas cosas. Entonces soy muy feliz con Corner Shop. Y hay que decir que todas estas recomendaciones no son auspicios, son recomendaciones genuinas de los panelistas de Mesa Central. Cristian Bofill, recomendación. Yo quería recomendar un documental de Netflix a propósito de lo que está pasando en Cuba, que se llama Cuba Libre, que es un documental de 8 capítulos. La verdad es que es muy, muy complejo la historia de Cuba y es bastante imparcial. Es un documental en el cual se puede de verdad conocer la historia y ver lo que está pasando ahora, pero lo que es raro que tenga una visión imparcial. Sí, está buena. Y yo no sabía, pero a mí se me olvidó que mañana era el día del libro y creo que debería haber aconsejado un libro, entonces voy a aprovechar de recomendar un libro de Mario Vargas Llosa, ya que viene a Chile ahora, que es el libro que más me ha gustado de él, la verdad, que se llama Conversación en la Catedral, y el otro que se llama La Guerra del Fin del Mundo. Creo que son los dos que yo más he disfrutado y estoy convencido que el que los lea o no los ha leído todavía lo va a pasar muy bien leyéndolo. Conversación en la Catedral, que es el que tiene la famosa frase de ¿cuándo se jodió el Perú? De Santiago Mañana Zavala. El día del libro, ¿eh? Sí. Mañana el día del libro. De hecho, hoy en algunas comunas se celebra como por anticipado, ¿no? ¿Puedo recomendar uno? De la misma Margaret Atwood, que es la serie que recomendé, Alias Grace, está la novela El cuento de la criada. Gran novela también de Margaret Atwood. ¿Ve? Qué bueno, me gusta. Una distopía. Me gusta. Ahora hay que buscar el tiempo para leer, pero... Pues es otro problema, es un asunto totalmente distinto. Con eso Santamaría, Cristian Bofill, Patricia Politzer y Angélica Bulnes están haciendo Mesa Central en esta jornada. La pausa, estamos de vuelta. Cuando
Cuando Ana empezó a trabajar en la fábrica de chocolate, su vida cambió para siempre, porque se enamoró de Danilo, el galán del pueblo. Parece todo un sueño. Yo nunca renunciaré a Danilo. Pero Olga, que está locamente enamorada de Danilo, convertirá la vida de Ana en un verdadero infierno. Quiero ver a esa pobretona humillada frente a todo el mundo. Y la obligará a irse del pueblo. 8 años después, Ana vuelve dispuesta a vengarse de los que la ofendieron. Chocolate con pimienta. Estreno, miércoles 2 de mayo, 16:35 horas, por el 13. No me gustan las frutas ni las verduras porque nunca las he probado. Se las tengo que dar así molidas entre una cazuela y una legumbre, pero si no, es imposible. Para mí no se ven ricas. No sé qué hacer. Con mi ayuda a mi mamá. Vamos, Pablo, mira qué rico olor, a manzana. Voy a dejar a todo el mundo invitadísimo, así que no se pierdan Cómo me sano por el 13C. Usted no puede atacar mi nave así como así. Yo voy en misión de paz. Voy a reunión de pauta. Soy Tonka Tomisic, animadora del matinal. No, silencio. Yo sé quién eres, pero el matinal todas las mañanas y tú no vas a reunión de pauta. No me mientas, Tonka Tomisic. No te miento, Darth Vader. Sé que no me mientes. Porque yo también voy a la reunión de pauta. En el matinal nos pasamos de película. De 8 a 1:30. Bienvenidos, porque cada uno cuenta. En el cuarto capítulo de La Bicicleta nos reuniremos con la cantante y compositora Martina Llulla, donde tendremos un concierto íntimo con ella en el Parque Forestal y también nos contará sobre su carrera como músico. Luego pedalearemos hacia el conocido barrio Lastarria para ver un sorprendente espectáculo de magia callejera que realizan un grupo de jóvenes magos que han vuelto a activar esta disciplina en nuestro país. No te pierdas un nuevo capítulo de La Bicicleta, Cultura entre Ruedas. Solo entre Arica y Antofagasta ya se han incautado 9,5 toneladas de pesca capturada en forma ilegal. Ya, ábreme esta bodega. ¿Qué es esto? Tiburón con un diamante. En este operativo, la Capitanía de Puerto de Arica logró capturar a 2 embarcaciones peruanas que mantenían más de 4.980 kilos de tiburón blanco y azul. ¡Manos en la cabeza! Hoy, combate a la pesca ilegal. Reportajes de 13, por el 13. Porque no todo lo que brilla es oro. Esta semana acompañamos a Virginia de María a confeccionar unas lámparas increíbles con un toque dorado que hará lucir cualquier espacio de tu casa. ¡Ay, mami, Chechi! Aprendimos una minuciosa técnica de bordado, recomendada solo para personas con mucha paciencia, y por supuesto que todo esto acompañado de las más riquísimas y brillantes recetas. Esto y más en un nuevo capítulo de Plan B. Es domingo por la noche y nosotros tenemos para ustedes preparados una gran sorpresa con 2 grandes mujeres, Alejandra Valle y Male Conquera. Oye, son súper guachacas. Es cierto. Yo también soy guachaca, pero te digo, después de soltero otra vez, nos guachaqueamos estamos acá y nos guachaqueamos. Hemos estado todo el día guachaqueando. Si usted quiere acompañarnos, reírse de buena gana, quédese junto a nosotros. Ya volvemos dentro de algún rato. Sigamos de largo. Yo no soy guachaca. Yo no. ¡Ole! ¡Hostia, amigos de Canal 13C! Estamos grabando el último capítulo con nuestro protagonista Hugo. No se lo pueden perder porque va a estar increíble. Último, ¿puedes creerlo? ¿Puedes creerlo, chef? Lloras porque este protagonista está de alto impacto. Y nos vemos por las pantallas del 13C en un nuevo capítulo de En Casa se come mejor. ¡Ole! Todavía nos queda mucho tiempo de este programa Mesa Central que hemos compartido. ¿Y hablamos tampoco? Eso fue lo que pasó. Es que el problema lo que pasó. Cristian que dijo que no hablaba más. Fue Cristian el que habló. Pero el próximo domingo voy a hablar, ¿no? No, pero usted... Va juntando minutos para el próximo domingo.
Y para la semana también. para la semana. Sí, porque todos estamos en Tele 13 Radio durante la semana. Y a propósito de eso les quiero contar lo siguiente. En un par de minutos más va a aparecer en Twitter un tweet de Tele 13 Radio, de la cuenta @tele13-radio, con los primeros minutos de transmisión de Tele 13 Radio que fueron justo hace 3 años, el 21 de abril, ayer en rigor, pero hace 3 años, el 2015. Estuvimos de aniversario, lo vamos a celebrar muy discretamente, porque nosotros somos gente muy discreta. Muy austera. Muy austera, así que lo vamos a celebrar así, en redes sociales. Eso va a pasar en algunos minutos, en un minuto más en Twitter. Está bueno, ¿no? Está bueno, pues hay que celebrarlo. Sí. No hay fiesta. Feliz cumpleaños a todos los de la radio. No sé, eso tendría que hablarlo con la gerencia. Como Angélica Bulnes va todos los días de la mañana, a las 7 de la mañana la pueden escuchar. Quiere una torta mañana en la mañana para enfrentar el lunes. Puedes esperar a los jefes mañana. Sí, ahí voy a estar con la torta. Al final de tu turno. Claro, yo con la torta. Muy bien, ha sido Mesa Central por esta jornada. Lo hemos compartido mayoritariamente con mujeres. Angélica Bulnes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pati Politzer, nos vemos el próximo domingo. Connie Santa María. No, nos vemos el próximo domingo. No, viene la Carola. Viene la Carola el próximo domingo. Cristian Bofil. Muy buen domingo para todos. Así que tengan un gran domingo. Ojo con los desvíos de tránsito en el centro por la marcha de No Más AFP, que ya mostrábamos imágenes. Ha tenido una buena convocatoria. Una convocatoria interesante, importante. Así que nos vamos. Que tengan un gran domingo. Nos escuchamos mañana a las 7 de la mañana en Tele 13 Radio. Muchas gracias por estar ahí.